donde me hablan principalmente que se enfoca en una extracción de recursos naturales a muy grandes escalas, donde el propósito principal es exportar y donde además eso que se extrae no tiene un procesamiento mayor, no tiene mucho valor agregado. Hay también una rama muy importante que se enfoca en una dimensión histórica, porque no es que cualquier país al azar tiene una economía extractivista, sino que también si lo miramos en todo ese marco histórico, vemos que hay una continuidad de dinámicas coloniales y principalmente son países de la periferia los que están siendo los que proveen esas materias primas, pero el procesamiento continúa sucediendo en países del centro de este sistema mundo capitalista. Y creo que un tercer punto muy importante, que no voy a ir tan a fondo porque sé que los otros dos expositores lo van a tocar muy bien, es esa dimensión de las relaciones naturaleza-humanidad. Y es que, además, los lugares donde se está dando la extracción no son cualquier lugar tampoco al azar, son principalmente zonas rurales del sur global, que también las podemos conocer muchas veces como zonas de sacrificio, y esa transformación, ese consumo y esa apropiación de esos recursos naturales se está dando en otras regiones distintas. Entonces hay un desbalance entre afectaciones y beneficios muy grandes. Sin embargo, otra particularidad del contexto colombiano no solo es que existe un extractivismo, por ejemplo, en torno al carbón, sino que además tenemos un estado que es rentista. Y esto se refiere a que, en una primera dimensión más económica, estamos hablando de una fuerte dependencia a las rentas, porque el país y también la sociedad están profundamente entrelazadas con la generación, con la apropiación y con cómo se distribuyen estas rentas. Pero no solamente desde el punto de vista que recibimos las rentas, sino que hay una dimensión social y política donde todas esas relaciones se están desarrollando alrededor de cómo asignar las rentas y no de cómo usar, por ejemplo, esas rentas u otros recursos que podamos tener para crear mayor valor económico. Entonces, casi que si miramos en el caso colombiano, las prácticas políticas y sociales se enfocan mucho en cómo distribuimos las rentas que tenemos y por lo menos que una industria pueda producir mayor valor agregado no es el enfoque principal de la economía de la nación. Y esto no solo se trabaja en la esfera política y económica, sino además en la dimensión cultural. Las sociedades también pueden volverse rentistas en el sentido de que las normas y los comportamientos de la sociedad giran en gran medida en torno a esto y tiene más éxito ser una persona que está más cerca de quienes toman las decisiones sobre cómo se van a distribuir las rentas que trabajar en crear mayor valor local. Y pues esto genera una gran barrera. Pero lo que quería comentarles hoy, esto era solo una introducción, es que realmente el extractivismo y el resquismo no suceden por sí solos. Colombia no es un país que tiene que necesariamente ser rentista, sino que han sido procesos planeados. Y eso es como uno de los puntos más importantes que me gustaría tocar. Para esto traía un ejemplo, que es el ejemplo de el Cerrejón, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica y pues que está ubicada en el norte de Colombia, como muchos ya lo saben. Entonces, si pensamos cómo surgió todo el tema del Cerrejón en Colombia, cómo terminamos enfocando nuestra economía en el extractivismo de los combustibles fósiles, en particular del carbón, empezó antes de los 70 con algunas ideas narrativas y discursos, y algo particular en ellos es que nos hablaban siempre de que iba a traer desarrollo, progreso y crecimiento, y no solo hablaban de esto que sin en ningún momento cuestionarlo, sino que además siempre nos decían que era para un terreno vacío e incivilizado. O sea, no ni una cuestión, o sea, ni se preguntaban si podía traer una consecuencia distinta, y mucho menos quiénes vivían en ese terreno, cuáles eran los ecosistemas en ese territorio y cómo eran las relaciones sociales. Eso nunca fue parte de la discusión. Luego, los procesos políticos es como ese filtro que hace que una idea narrativa se nos convierta en una iniciativa política, y ahí veíamos casos de puertas giratorias. Casi todas las personas que participaban
participaron en el proceso de traer la política del carbón a Colombia, luego pasaron a tener los puestos de gerencia en esta empresa. Cata, más despacio. Y las demás asociadas, más despacio. También otra característica de ese momento fueron... Andrés, si es que podrían, por favor, acercarse al micrófono. Necesito que porque no soy un eco terrible y no se puede entender. Entonces, necesito que esté con el micrófono cerca, Ya, muy cerca. ya lo estamos haciendo. Gracias. Es que creo que el problema es cuando me acerco a la diapositiva. Así, Pamela, ¿sí está mejor? Sí, ahí Ahora está me mejor. escuchan. Sí, sí, ahí estás mucho mejor. Gracias. Ay, gracias. Bueno, entonces, como les decía, hubo varias características en los procesos políticos que llevaron a que esto se volviera una ley, una norma, o sea, que hubiese ya una iniciativa política y un marco que lo tuviesen como algo muy difícil de echar para atrás, y eran las puertas giratorias, pero también las negociaciones inequitativas. Nosotros cuando analizábamos vemos que el tiempo que hubo para desarrollar la política fue muy corto. Los funcionarios públicos que estuvieron al frente de esto no eran personas preparadas con el conocimiento del sector y negociaban con empresas grandísimas, con un conocimiento y unas formas de operar distintas. Y esto llevó a que también se tomaran decisiones muy apresuradas sin estudios de base suficientes. Y creo que un tercer tema muy importante es que esto también se volvió el discurso nacional del gobierno en su momento. Entonces, eso nos llevó a una serie de iniciativas políticas que se ven reflejadas en concesiones por bastantes años, pero sobre todo inversiones públicas muy grandes, porque recuerden que cuando surgió el Cerrejón era una inversión, una parte considerable era propiedad del Estado, y algo también muy importante es que se le dio la declaratoria de interés público. Entonces, desde este punto se asumía como que iba a traer de nuevo progreso, desarrollo y crecimiento, y pues esta fue una de las herramientas que también habilitó despojos, entre otros. Ahora, el contexto, creo que es la siguiente. Bueno, el contexto es lo que me hace que la misma política tenga un resultado totalmente distinto en nuestro país al que tuvo, por ejemplo, en Alemania, que era uno de los temas que decían, es que mire que en Alemania la minería a gran escala de carbón trajo progreso, pero estamos en un contexto totalmente distinto, y era un contexto en el cual el país tenía una gran falta de ahorro interno. También algo muy importante es que estas materias primas, que era el carbón, era algo que nosotros no éramos un consumidor importante, por tanto, los costos era algo en lo cual no podíamos generar ningún tipo de influencia y dependíamos totalmente de cómo se manejara el mercado externo a nosotros. Y otro punto clave en el contexto es que teníamos una constitución muy centralista en ese momento, más que la actual, y esto llevó a que las decisiones se tomaran en Bogotá sin la obligación de vincular a los territorios donde se iban a hacer estos proyectos. Entonces, dale la siguiente. El resultado, pues, es un gran endeudamiento. O sea, Colombia adquirió créditos y se endeudó de una forma muy grande. También por esta misma razón tuvo que dejar de financiar a su industria, incentivarla, porque todo presupuesto que se tenía se volcaba en pagar esta deuda. Y luego esto llevó a que creáramos economías de enclave, y eso es algo como muy importante, porque una economía de enclave es donde yo no tengo ningún tipo de actividad productiva ni hacia atrás, o sea, yo no produzco en la zona de La Guajira ni los carros grandísimos que van a extraer el carbón, ninguna de la maquinaria, todo se importa. Y luego el carbón, de nuevo, como se exporta, nunca se usó en el país para generar algún tipo de valor agregado adicional de manera significativa. Por tanto, esa región lo único que hacía era importar y exportar sin generar ningún tipo de encadenamiento ni trabajo especializado más grande que generara valor en la zona. Y esto llevó a algo adicional. Cada vez estábamos más endeudados. No teníamos cómo generar una industria alrededor de esto que generara valor local. Y la única forma de pagar mis deudas era con las rentas del carbón. Y como cada vez estaba más endeudado como país, pues cada vez se expandía más y más la frontera extractiva, porque necesitaba más carbón para tener más rentas para pagar mi deuda.
Y esto llevó a que la violencia y el desplazamiento forzado se volvieran una práctica común en esta zona del país. Entonces, si luego miramos como todas las dinámicas de poder que esto generó, tenemos grupos al margen de la ley que apoyaron este desplazamiento y una gran cantidad de corrupción, porque todo lo que se mueve en la zona es únicamente alrededor de las rentas que recibo del carbón y por tanto estar en la política me da un poder de manejar la economía total de la zona. Y bueno, ahí un poco lo que les quería decir con esto es que primero, la transición justa es una oportunidad que tenemos única de transformar este modelo de desarrollo que nos impusieron, pero además que el extractivismo y el rentismo no son nuestras únicas opciones. Esto fue planeado, pero también se puede planear algo diferente. Y la siguiente, por favor. Entonces, ahora sí miramos qué hay en temas de post-extractivismo, economías posrentistas, porque ya hay muchas organizaciones, personas que lo han estado investigando, analizando. En el post-extractivismo es muy interesante. Aquí yo sé que es muy corto y hay muchísimo más en el trabajo, pero una de las partes más grandes del enfoque es cómo poder superar esa dependencia y sobre todo esa dependencia económica que nos pone en esta situación tan compleja y cómo priorizarlo alrededor de esos usos de recursos naturales o pues cómo me relaciono con el ecosistema y sobre todo desde una reducción, ¿no? No solamente es continuar el mismo patrón de consumo y producción. También algo muy interesante es que hay siempre una propuesta de cambiar esa concepción de cómo los humanos nos relacionamos con la naturaleza, sobre todo en el contexto de esta crisis climática, y cambiar paradigmas como el capital natural hacia un patrimonio natural, entre otros. Y creo que una de las características más grandes es que nos estamos pues enfocando en esta rama como en superar ese paradigma de que eso es el desarrollo y cuestionar pues sobre todo el sistema actual, mundo, sistema capitalista. Entonces, principalmente esta como ideas se enfocan en transitar y una transición que debe ser del sistema y no necesariamente dentro del sistema. Cuando miramos las propuestas desde la economía postrentista, estas se enfocan más en cambios estructurales, pero en la estructura como económica y productiva de un país o de una economía. Entonces, en cómo superar esa dependencia en las materias primas, haciendo mayor o promoviendo mayor industria que genere valor local, agricultura, servicios de mayor valor agregado, pero de la mano con un cambio en ese tejido tanto fiscal, sociopolítico y cultural que solo se ha enfocado en tener rentas y distribuirlas. Y esto, pues hay algunos ejemplos, es como trabajar en las capacidades institucionales o sociopolíticas que permitan cambiar estos arreglos rentistas que actualmente pues, son los vigentes en el marco político de estas economías. Entonces, lo que vemos ahí en este campo es que se están enfocando más en cambios o estructuraciones que siguen pasando dentro del sistema, a diferencia pues del post-extractivismo. Entonces, una de las preguntas más grandes es cómo poder conciliar estas dos grandes áreas de trabajo para mirar cómo puede transitar nuestra economía, porque está inmersa en las dos entremañas de extractivismo y rentismo. Y pues por un lado, es muy interesante de la parte post-extractivista es que estos enfoques son más transformacionales y sobre todo desde el lado socioambiental, identitario, ontológico. Y de la economía o las propuestas post-rentistas tenemos que son unos cambios con unos enfoques más materialistas o economicistas, podría decirse. Y ahí pues un poco la propuesta del trabajo es como propuesta poder unir temas como democratización del poder, o sea, en torno a cómo se toman las decisiones, cómo se distribuyen las cargas y beneficios, no solo en términos sociales, sino también ambientales, y cómo son las formas de propiedad, pero de la mano de una política o de unas estrategias industriales que me permitan mirar cómo puedo generar valor local y mayor productividad, pero pues que cambie estas bases económicas de dependencia que tenemos y que sé que les van a hablar mucho de eso más adelante. Entonces, ya para terminar, y más en el contexto colombiano, algunas como puntos de partida o iniciativas que tenemos en este momento. Desde política y estrategia industrial, en diciembre del año pasado se sacó un COMPES, que es la Política Nacional de Reindustrialización,
En sí, la política no es post-extractivista, es solo una política que se enfoca en varios sectores, pero como saben, los COMPES son solo una iniciativa y de ahí pues ya se deriva como las acciones que se van a implementar, y ahí es donde hay como ese punto importante de poder impulsarlo hacia economías más productivas que generen un valor local más grande y no solo seamos como productos o la base de esas cadenas globales como hemos sido siempre. Y en temas de democratización, pues quería resaltar trabajo que ya hay aquí en Colombia. El de energías comunitarias me parece muy interesante y aquí lo tomé de la página de Censar, que lo definen como diversidad de prácticas de autoabastecimiento energético asociadas a planes de vida propios de las comunidades para atender a sus necesidades reales. Entonces estamos hablando de una democratización desde tanto en muchos casos la propiedad como el uso, el para qué de lo que se está trabajando. Pero algo que también me pareció muy interesante traer a este espacio es otra iniciativa que tiene las uniones sindicales para la democratización energética, que es como un grupo a nivel global. Pero bueno, un poco el argumento de ellos es: queremos llegar a una democratización de la propiedad, como se habla pues en el primer ejemplo, pero hacer estos cambios en los tiempos que tenemos puede ser poco porque las condiciones financieras, bueno, todas las condiciones son tan complejas que solo apostarle a estos proyectos no va a ser suficiente en este tiempo, y ellos le apuestan a algo adicional que dicen que va de la mano, y es trabajar en la vía pública de los servicios públicos reclamados, desmercantilizados y restaurados. Esto quiere decir es que los servicios públicos, no solo entendidos como la energía, sino todo lo que pues ofrece unos servicios a la sociedad, tienen que en efecto trabajar en pro de la sociedad y no de la utilidad de los accionistas. Y para esto ellos hablan de otras versiones de democracia que funcionan más como la propiedad pública directa de los medios de producción, de las tecnologías o de los modelos de adquisición, que son mucho más simples de lo que hemos trabajado hasta ahora, y pues lo que busca es que esa adquisición o esa forma en que son explotados las empresas se haga en pro de la sociedad. Y aquí es donde pues también las uniones sindicales tienen un papel muy relevante para poder impulsar también estos cambios desde dentro de las empresas, y que sea a través de la propiedad pública que también podamos generar estos cambios en varias direcciones. Y pues aquí solo resaltando, hay muchas empresas del Estado que sabemos que han sido muy cooptadas hasta ahora, pero que también podrían prestar esta función, especialmente para hacer inversiones del tamaño que requeriría irnos en una dirección pues extractivista y correntista. Y con esto ya termino mi pequeña presentación y paso la palabra a... Thank you for the invitation. Muchas gracias por la for hosting invitación this conversation. y por My organizar name is esta Fadel Kaboul, conversación. from Tunisia, and I'm based in Yo soy Nairobi. Fadel Kaboul, y estoy basado en Nairobi. Is the thing going? The interpretation? No, I think it's not It's not working. working? Okay. Yes, we will try. Pamela, ¿nos escuchas? It's because it's muted. A ver, sí me escuchan, ahí me escuchan. It was muted. Vale, porque creo que igual es importante que quienes están en el Zoom acomoden la opción de interpretación en inglés. Sí. O si no, no les... Ah, bueno, Sí, no, me todo bien. escuchan. O les No, igual. Okay. por favor. Okay. Can we move this again? Necesito que se acerque al micrófono, por favor, si no, no se le puede interpretar bien. No se le escucha bien. The other height? Zoe, if you can This hear me, height. please Okay. let Andres know that if they are not close to the microphone, it's going to be very difficult. People are coming. Okay. Try. Uh, Demos. Okay, can I go? It's fine. Okay. Today I'll talk about Bueno, el día de hoy vamos a hablar why this just transition porque esta opportunity is a transición unique justa opportunity es for the una Global oportunidad South, única para and why el in sur global, particular
¿Y por qué en particular los países de Latinoamérica y de África tienen esta gran oportunidad única que puede ser importante para la economía y el proceso de transición dentro del sistema energético, pero también para una sociedad sostenible, lo que llamamos ahora el reposicionamiento estratégico del sur global? Vamos a empezar. Okay, I'll start with highlighting this Voy a empezar report that con we published, resaltando recently. I have a few este copies here in informe que English. fue People publicado want to take them. recientemente. This is a report Tenemos that en was francés y en published inglés. by the Y esto fue Independent publicado Expert Group por on un Just grupo Transition independiente and experto de Development, which transición was justa convened y by desarrollo, Dr. Yuba Sukona, who's the former vice chair of the que IPCC. justamente nos What we ayudó tried con to la do in this presidencia report de esta is to organización. provide a Este informe long-term, provee comprehensive strategic vision from an African una perspective, visión but really from a estratégica global de gran south alcance that simultaneously links que climate, ayuda a development, vincular and energy el clima, policies. el And these desarrollo y también las usually these políticas conversations energéticas. tend to be Estas isolated. When we talk about climate, we don't conversaciones talk about no development, se we hacen talk about aisladas, energy. no hablamos So in solamente de this clima, report, we energía try y to put desarrollo, sino the que en este whole informe comprehensive intentamos vision. reunir And the una main visión message integral de that I todo want to esto. start Y with el in mensaje this principal con el cual conversation yo quiero empezar en esta conversación is that if we in the es que si es que global nosotros en el don't sur have a global long-term no vision tenemos for una visión ourselves, estratégica de I largo guarantee you we are plazo para already nosotros part of mismos, somebody les else's garantizo vision, que nosotros whether vamos a it's ser parte China de la or the visión de alguien US más, or ya Europe. sea China, And it's Europa, important to Estados recognize Unidos. that every Es economic importante bloc reconocer que has cada every bloque right to have a económico vision tiene for todo el itself. derecho de And tener they su have propia every right to visión. use economic Tiene el diplomacy derecho de and tener su incentives propia to nudge diplomática, and push visión, everybody sus to where they want to incentivos see y them todos, on pero that ellos path. no tienen que But empujar a so todos do a we ver in the exactamente Global igual. South. We Y de also la have the misma right manera, nosotros to como our Sur vision, Global and we tenemos have the el right to mismo use our derecho y economic nuestra diplomacy visión y to tener position nuestra ourselves diplomacia sovereigns, propia as para equal poder eso, in como this soberanos e new iguales en multipolar world that we want este to create. mundo multipolar So que nosotros queremos it's very crear. important to Es muy recognize importante que what nosotros the reconozcamos traditional role cuál es that el has rol been imposed on tradicional us que ha during sido colonial impuesto times, sobre nosotros during desde post-colonial tiempos times, coloniales hasta and recognize tiempos that this is the postcoloniales y role that we reconocer must que este es escape. el rol que This is nosotros the role tenemos que that we escapar must y este es el rol que nosotros decolonize, tenemos as que that'll show in a descolonizar, minute. como les voy a That's mostrar en un okay. minuto. So traditionally, during colonial times, Tradicionalmente, we en were tiempos imposed a coloniales, particular siempre se role, nos which imponía is un rol can be en summarized particular in four major que points. era Number one, que we're se supposed to be the derivan de place 4 for cheap puntos. raw materials Uno es for the el industrialized recurso world de to buy materiales cheap raw o de materials. materia Number prima two, barata. we're supposed to Segundo, be the se place supone que where nosotros somos el technology lugar and donde la manufactured goods from the tecnología industrialized y world todos is esos dumped into rendimientos our large consumer industriales market. So we're supposed to del consume norte their industrial global output. We're also supposed to be just a nice para el desarrollo low-cost de ellos. tourist También destination. somos de And that's a destinos part de of turismo de the bajo draft that we costo. have in the global south. But most Desde el importantly, sur global, we're pero de supposed manera to más be the importante, se place supone que where nosotros somos el obsolete lugar donde technologies, las assembly line tecnologías obsoletas manufacturing y that is también no la longer fabricación de needed in the líneas global north is de outsourced to us ensamblaje ya no se under the necesita en label el of norte, sino development and que ellos cooperation and lo technical contratan assistance en and el job sur, creation. en África, But donde ellos effectively what it does dicen que is that crean it locks trabajos, us pero lo que realmente permanently hace at the es que nos bottom of the bloquea global value chain, permanentemente en the esta hierarchy cadena of de the valor y el industrialized cambio system. And that is a dentro de este structural sistema industrial. colonial Y trap ese es that was imposed el on us típico during colonial modelo times. colonial y And estructural unfortunately, de in the tiempos last coloniales. 70 years Desafortunadamente, after en los últimos independence from many 70 of countries in the global años south, y por la this dependencia de cannot los be the países del same sur role global, that we este ya continue no to puede play ser el moving mismo forward. rol que tenemos que So seguir the jugando más process adelante. of El a just proceso transition de must una include transición justa decolonizing debe and ser la changing the descolonización historical role that was imposed dentro del rol during histórico que colonial tenemos que times. jugar. And with that, I want to start with También 3 quisiera core empezar messages that I'll con 3 explain in the mensajes next few importantes slides. que se van a Number one, explicar en las it's very siguientes important for the diapositivas. just Primero, transition framework. y es muy We importante cannot para el marco de la transición decarbonize justa, a system that nosotros hasn't been podemos descarbonizar un structurally sistema and que ha sido economically decolonized. estructuralmente y I'll económicamente explain what I mean by that, and I'll descolonizado. show you some of the Y quiero data explicarles to de esto show y les voy a why we are mostrar still parte de los a colonial datos de role. por qué nosotros Number two, estamos en este rol similarly, colonial. as Nadia Segundo, de manera was referring to similar, earlier,
We cannot No democratize podemos system democratizar un that hasn't been sistema que no structurally ha and sido economically decolonized yet. estructuralmente y can have the best económicamente constitution, we can descolonizado have todavía. freedom of En la speech, Constitución nosotros podemos elections and tener libertad transparency. de We can have the best president and prime expresión, minister in transparencia, office, elecciones y but tener un those primer ministro individuals, that en la government, administración, pero todos cannot estos deliver individuos y the gobiernos no democratic pueden needs entregar and aspirations of a their people. los medios When they're in democráticos y office, las they recognize aspiraciones de that las their personas porque the economy that they no govern reconocen is otro steered tipo de from abroad, economía is y controlled esto by es outside controlado outside fuera de, forces. de In other las words, fuerzas de the external debt ellos, pressure lo que, that we lo que continue significa to una gran struggle presión también para la deuda y esto va a seguir siendo una lucha para los economic países. possibilities, the economic sovereignty, Las sovereignty posibilidades y la So soberanía we cannot have a true democracy de la in a system economía. that's still Tiene que economic. haber una democracia And similarly, verdadera. for countries De who want manera to similar, para de-dollarize países que the quieren we can't desdolarizarse, de-dollarize without no podemos decolonizing. desdolarizar sin I'll descolonizar show primero. what I mean by that. Y bueno, So les voy a first, mostrar qué let's quiero start decir with con what are eso. the Bueno, empecemos con that cuáles have son las been deficiencias focused on económicas to this day. I'll estructurales. show you the data for Colombia. Les voy a mostrar a I'll show you ustedes the los data datos for para Colombia almost every country in the global o south. de cada to país illustrate del this. sur Of global. course, one of the Por most supuesto, important una constraints de we have is las external debt. Debt in dollars limitaciones and in más euros. importantes que tenemos es la But deuda this externa, la external alta debt deuda is externa. actually a Pero symptom esta alta of deuda much es un deeper síntoma structural issues. de These los are the problemas colonial estructurales que structures that we tenemos need y to son unpack and estructuras undo. coloniales que And I can queremos summarize them in three deshacer. major categories. Aquí Number tenemos one, la energy causa deficits. raíz principal, que Number son el two, déficit food energético, deficits. el Number déficit three, alimentario y manufacturing número deficits, 3, la value-added industrialización deficits. So let me explain what I de mean. bajo When I say energy deficits, valor añadido. I include the biggest oil exporters Yo in the inclusive The incluí biggest en este exporter in reporte Africa is incluyó Nigeria. también Nigeria today is los energy poor. exportadores en Nigeria África, por doesn't ejemplo, have enough Nigeria. electricity Nigeria for its people. no Nigeria tiene electricidad para imports su gente. 100% of its gasoline 100% de su abroad. gasolina The biggest oil lo tienen exporter. que importar de After de Nigeria, we have afuera. Angola. Ellos no Angola exportan. today Después de Nigeria imports tenemos Angola. 80% Angola of its gasoline. importa el Mexico 80% de imports su gasolina 50% of y its gasoline from México the importa el US. 50% de And gasolina de los this Estados system Unidos. of energy Y en este deficiency is sistema by de design, deficiencia it's not by energética accident. es no The por rules of accidente, the sino system por are designed diseño. to Las create reglas del energy sistema poverty in the justamente richest crean la countries in pobreza the en las global south. regiones, en los By países design. del sur I'll global. come Y esto back to fue this. Food diseñado, deficits. no es por Africa accidente. today También el imports déficit alimentario. 85% of its food. Existe mucha 85%. una When we importación used to muy be, grande. less than a century ago, we used to be the Hace major un exporter mes, the hace, colonial powers. We used to be hace the un breadbasket. siglo anterior, nosotros And éramos that's grandes not by exportadores de accident, it's comida. by design. Y esto What is the design? tampoco It's es por the rules of accidente, sino por international trade diseño. Ahora se that were importa. Y esto, immediately ¿con dónde changed se as diseña? soon as the En el African comercio continent became internacional. independent. In Para que 1955, para que when the Europeans nos were lleguemos building the a foundations ser of the European independientes de Union estos and the países Treaty of poderosos. Rome Y meeting, también Europeans en said el we have a Tratado de food Roma, los security europeos decían, problem. nosotros We're tenemos un dependent problema on de seguridad Africa. We're dependent alimentaria, on the global south estamos for our own food dependiendo supply. del sur global y So they también de started a África. process Así que empezaron un of heavily proceso subsidizing agriculture de to produce wheat, subsidiar corn, altamente la soybean, agricultura cooking oil, para all the diferentes major food aceites, security items granos, heavily todos subsidized estos in Europe. artículos o And that ítems started in alimentarios 1962 importantes with the que lo European empezaron en Union Common 1962 Agricultural con Policy, la política which is in place to europea this day. en la Of Unión course, it Europea wasn't just Europe. y que se The aplica US hasta did the ahora. same, Canada did the same, Eso empezó en Australia, Europa, pero Japan, también and the Estados former Soviet Unidos, Union, Australia, Russia and Ukraine Japón y today, todos why estos they dominate países han the seguido esa production of misma wheat and política corn y han empezado independently. también con And producción that de system of maíz, de subsidies trigo, that was etcétera. introduced Y in este the sistema 50s and fue 60s introducido en los forced 50 our y farmers 60. who couldn't compete Nuestros with cheaper agricultores, wheat and ¿cómo cheaper corn pueden ellos from competir the con industrialized un world. trigo They más forced us barato? to specialize in Entonces, cash crops for export. Coffee, tea, tenían que tobacco, especializar, bananas, nos hemos tenido que everything especializar más en that we café, export today. cacao y So otro today tipo we de live in a productos que world exportamos in the ahora. global Ahora nosotros south vivimos where en un we mundo en el sur consume global what donde we don't nosotros produce consumimos and we produce what o we no don't. producimos o I'll give you an producimos y no example that will consumimos. resonate with you probably here in Y Colombia. esto posiblemente Ethiopia. puede estar resonando con If you look ustedes. at Por ejemplo, Ethiopia's Etiopía exports today, Etiopía y the sus biggest export revenues exportaciones, are coffee ellos and exportan Ethiopian café, Airlines, a big airline, gran and then after that exportador it's de flowers. eso, Flowers y for también Canada. flores. Ethiopia today
has 20 million Etiopía people actualmente who are tiene 20 dependent on millones food aid de from abroad. habitantes que 20 dependen million de people. la comida And de yet the afuera, de biggest los share of alimentos de afuera. Ethiopia's agriculture 20 is millones de flowers. personas. Why does Entonces, Ethiopia continue ¿por to qué? export Porque la agricultura de flowers ellos son flores, instead of porque producing exportan food for its en people? lugar de Because they need producir comida dollars to pay the debts. para su gente, porque ellos Debt necesitan trap is dólares part of this. So para poder when- pagar también las deudas. the last one is the most important one. The type El of último punto es industrialization importante, el that tipo we de were allowed to have industrialización in the global south is que the kind of se industrialization tiene where you have en to el sur import the global machine, es una you have industrialización to que se tiene con intermediate components maquinaria to que no assemble es tan with apropiada, low-cost labor. que We have to import the son fuel bajos to power the en costo para factories, el and we ensamblaje. even import the packaging. Y también So a veces what tienen que we importar export incluso from el our industries empaque, is low value added content. porque esto What we añade import poco is high valor en value el added contenido. content. So as we accelerate our exports, we Cuando can double, nosotros triple, aceleramos quadruple our nuestras exports. We're always exportaciones, locked podemos at the bottom of duplicarlo, the global value triplicarlo, chain. pero siempre That's estamos a en la structural parte trap final de la by cadena de design. valor. So you have these three core deficiencies: Entonces se food, tienen estas energy, tres and of course, deficiencias no principales, country que can es function without food, energía, without energy. alimentación y la And industrialización these are our de big bajo valor deficiencies. añadido. Food, energy, and manufacturing deficits, they create Y todos estos structural déficits trade deficits year after year. And of course, también the construyen weaker estos déficits de the trade comercio. deficit, our currency El becomes déficit weaker relative to the dollar, comercial se relative vuelve to the mucho euro. más And with débil the weaker currency, y se deprecia anything la I need to moneda. import Y the con next una morning, depreciación de food, moneda, fuel, después medicine, all necesitamos inputs become more cosas expensive. mucho más caras, So we como el literally combustible, las import medicinas, inflation. etcétera. Entonces, And estamos when you import importando inflation in inflación. food Cuando and fuel, nosotros medicine, importamos you inflación have en social medicinas, en potential for alimentos, en social unrest. combustibles, So entonces, por our supuesto, governments vamos a tener problemas immediately sociales. move into a defensive position. Esto se So vuelve they una posición subsidize food and fuel to protect the most defensiva, vulnerable, donde which se makes tiene sense, que, but it's not a donde ellos long-term subsidian solution. todo el tema de And la we ask our alimentación, el central punto de cero. banks to try to stabilize Pero the también exchange, tal vez nosotros defend podemos the pedir a los exchange rate. bancos How do centrales they para do it? y depender Central en bankers ellos borrow para que nos more ayuden. dollars ¿Cómo to hacen ellos? stabilize the Ellos piden exchange and préstamos de therefore más feed dólares the debt y por lo cycle. tanto So we're empieza not a going to incrementarse get más out of this este trap, endeudamiento. Se these alimenta colonial esta traps, rueda de deuda. unless Estas we trampas coloniales invest siguen ahí, a menos que directly in nosotros these three deficiencies, invirtamos that is food sovereignty, directamente en energy estos sovereignty, especially déficits de renewable energy, energéticos, de is our biggest alimentos, potential, and a different kind of industrialization y to tener un escape the tipo de bottom of the value industrialización chain. diferente That's the al que hemos tenido. transformation that we Esa need to sería la insist transformación que on nosotros in order necesitamos for us to have a de just manera transition. consistente para And the good poder news tener una is transición that all justa. of this Las buenas economic noticias es que de transformation that toda is esta needed to transformación decolonize our economy económica que se also necesita para happens to be climate descolonizar lo solutions. colonizado, también Because food necesita sovereignty soluciones is climáticas. investment in La agri-ecology. seguridad o That's la climate soberanía adaptation. alimentaria es parte también de Energy la sovereignty, that's adaptación. investing in our biggest Esta potential, which is renewable energy. And la soberanía de industrialization alimentos to es parte de esta manufacture enough transición. En la products for other people to industrialización se debe consume, fabricar but to lo manufacture suficiente the para building poder blocks consumir, of what donde we nosotros need in the construimos como South, una which especie de starts with bloques energy y que infrastructure, empieza con la clean infraestructura transportation energética, infrastructure, clean cooking el infrastructure. transporte, This will las create vías hundreds of para millions of jobs transportar using esos the resources that alimentos. we have, the Se critical necesita, minerals that nosotros we have. tenemos que usar los And recursos que that's tenemos. economic transformation, but it's also Esta es climate. una transformación económica, So pero that's también why una the transición just justa. transition Es por framework eso es que must el marco de include la the transición process justa of debe incluir decolonizing los our procesos de economies. And descolonización. I'll show you some of Primero, the les voy a data mostrar in a the next ustedes slide, just to illustrate. I'll show algunos you de the los Colombian datos en data. el I can show siguiente, you any country la siguiente from Africa, as a diapositiva. matter of Les puedo fact. mostrar algunos Let datos de me Colombia hide y this también one de more time. África, de hecho. Así Okay. que un momento, por favor. Okay, this is Colombia's Muy bien. exports. This is the Son las position of exportaciones Colombia. colombianas. Notice this Pueden number, notar aquí este Colombia's número. exports of $53 billion. Son Notice the exportaciones composition. de As you're familiar, it's a 53 lot mil of millones raw de materials. dólares. It's a lot Aquí hay of muchísimo coffee and de materia flowers, prima, de café, like de Ethiopia. flores, como And it's a Etiopía. lot of low value Y added también hay assembled muy products. poco And I'll share the valor, slides with you. productos de muy See poco valor the data. And I'll en send you términos the de link so you can see industrialización. the full data. But notice now, No se pueden ver I'm todos going los to datos, switch. pero Notice the volume of imports. noten el volumen de exports is 53 importaciones en billion. Colombia Imports, es 53 mil 75 millones, billion. 75 Colombia, like most of the mil global south, millones has a structural trade deficit. en las importaciones Notice de the Colombia. composition of Colombia's imports. Aquí podemos ver las importaciones Refined petroleum products de productos and high derivados value del added petróleo manufacturing. y de una So, manufactura
o result, fabricación de alto valor.
communication technology equipment. Yeah. Y también productos de tecnología y Now, comunicación. the result of this structural trade Los deficit, resultados which is not in de one esta year, you can estructura, go y back to esto the no data es for de un decades solo año, ¿no? as part Estos of the son system. temas o The result decisiones is that de the décadas. value of the El currency resultado es que el is valor getting de la weaker and weaker and moneda weaker relative to the dollar. And empieza a notice, this is depreciarse. data since the Y estos son los datos desde 1990s. 1990. Yeah, I'll admit more people, why not? So notice this Puede notar pressure on the exchange rate que esta presión related en el to tipo the de Ukraine cambio conflict se relaciona or COVID, justamente or con the este global balance, financial crisis. con la Yes, those balanza things matter, comercial. they're important, but there's something much Esto more es muy fundamental importante, that pero doesn't existe mucho change. más I can fundamental show que you this no data cambia. for Y puedo Kenya, mostrarles a for ustedes estos Tunisia, for datos Egypt, for para South Tunisia, Africa. It's the Etiopía, same picture, the África en exact same general. colonial El system mismo of extraction. sistema And of course, colonial y the la misma flip side estructura of this que pressure on se the exchange impone. rate Y por supuesto hay is una gran presión en el tipo de the cambio. increase in Y external esto debt. incrementa la Central banks deuda have to externa, constantly borrow to finance. donde los bancos centrales And constantemente when you tienen que borrow pedir in prestado el dollars, dinero. Y now cuando the uno lenders pide prestado dictate dinero your en economic dólares, policy, dictate your esto, priorities. ellos And son when los they que dictate dictan what las they políticas de say, ustedes, las don't invest políticas in health, económicas. don't invest in Entonces, education, cuando ellos don't invest in ponen all estas the condiciones, things dicen that muy will bien, no actually tienen que allow you to invertir en decolonize your economy. salud, en educación, So etcétera. keep Todas las cosas que reproducing the abordan same la growth. descolonización. Y por lo And the tanto, fact seguimos en la that misma most of our estructura. countries are in a De debt hecho, crisis muchos de nuestros today, países when están for en una decades the crisis de World Bank deuda, and the IMF pero por dictate our décadas policy, el Banco means one Central of two ha things. hecho estos They're either préstamos y nos han incompetent dictado cuáles son at las policy políticas. advice, and we Muchas should veces kick them estas out, asesorías también or it's en tema de intentional préstamos son entrapment incompetentes that they o dictate. es una I trampa think it's intentional entrapment. Either intencional. way, we need to De cualquier completely forma, dismiss, tenemos decolonize the process que of policy descolonizar making el proceso de away este tipo de from the políticas que nos policies of the World Bank and the alejan IMF de and these una institutions. transición. So, and going back to the question of why can't Regresando we un poco invest a in la our cuestión de por qué priorities? nosotros no podríamos Because invertir en our nuestras export prioridades. revenue, Esto this es is porque common nuestros revenue, ingresos o sometimes nuestras up to rentas 30, de 40, exportaciones, 50% of export a revenue veces goes los to pay interest on the 50% debt, de external las, debt, to de los continue the ingresos entrapment. por estas And this is not rentas o por unique to estas Colombia. I can exportaciones van show you al the pago pictures de la from deuda Ethiopia, en un for Kenya, for 50%. Malawi, for the entire global south. Y esto This es para Malawi y colonial para otros países en todo el planeta en realidad. Now, Es una let's take this to the trampa global intencional. level. Ahora Divide the veamos esto a world nivel in global. global north and global south. Nosotros Two dividimos blocks. aquí en And el then sur let's global y keep el norte track or global, net dos out all bloques. the global Entonces financial podemos ver transactions, exports, todas las foreign transacciones direct de investment, interest exportaciones, payment, debt relief, el climate pago finance, de los illicit financial intereses, el flows, alivio de la remittances deuda, from workers, all los flujos transactions. financieros, The todo net tipo de amount transacciones is the están aquí. green line, El which the monto last neto data es point that we la línea have verde y is el $2 último dato que trillion nosotros tenemos, moving from the global 2 south trillones, 2 to billones the de global north. $2 dólares, trillion. 2 billones de From the dólares. poorest countries to the richest countries. This is Desde the los países process más of colonial de menos ingresos extraction hasta los de más that never ingresos. stops. Esa es la estructura It que continues to nunca se accelerate. Look at termina that y que green line, it sigue continues to acelerando, de hecho. So the global economic architecture Entonces, that con la produces this result arquitectura is global the que economic architecture that nos da was ese resultado introduced es la arquitectura during global que colonial se times. introdujo en tiempos So coloniales. why are we Entonces, expecting ¿por qué nosotros estaríamos different esperando results when the resultados process of distintos cuando el colonialism was proceso del designed for del extraction of wealth? colonialismo And es it is justamente la working extracción de la perfectly riqueza neta based on what it was neocolonial, designed for. It is designed for basado extraction. en el If diseño we que don't ellos change hicieron, the que es rules basado en la of the extracción. Si global no se economy, cambian las reglas de una economía that number, global, $2 trillion, ese in the next few número years could be de 3, 4, billones de 5, $10 dólares en los trillion siguientes of extraction of wealth from the en los global siguientes south. años vamos a tener Every 2, year. 3, 4 billones So cada what is this año. global economic architecture that Entonces, we need to ¿cuál es la decolonize? It arquitectura has 4 global que basic pillars. descoloniza? The Tienen financial algunas architecture cosas. at the Primero, IMF la World Bank, arquitectura financiera, the rules of international trade las reglas del investment, comercio that's the World internacional Trade y en la Organization, that's inversión. the Esto viene WTO, también and it's the de la international Organización Mundial taxation de market. Comercio y también de la Made some Organización progress Mundial de in the last Impuestos. few months. The international taxation architecture, También we're la in the process of arquitectura decolonizing, thanks to the tributaria, vote in the UN Tax Convention in November
Y with hubo the una work of the convención de Africa impuestos group justamente voting en as a bloc. noviembre, donde And thanks to the África work se that votaba como Colombia did un to bloque bring the Latin American countries with para, the y Africa se les group, podría with the pedir a los G77, grupos to o la región finally take the latinoamericana rules para of que entren international estos y taxation para que from the hands of tengan the en OECD cuenta countries, las reglas de bring it into impuestos the o las UN reglas tax tributarias convention system y with que one country, saquen one del vote. colonialismo para So entrar that pues, muy bien process en el is sistema happening de la now, ONU. Ese decolonizing proceso taxation. está We still have ocurriendo to ahora mismo. decolonize Están the international descolonizando todo financial el tema architecture. tributario And I don't dentro think that's de going to esta work arquitectura because tributaria. we can't transform the Nosotros no IMF and the podemos World Bank transformar when the US has a veto power. el cambio Just not gonna happen. de So what we need to el do Banco is build Mundial parallel cuando se architecture tiene un modelo from the estadounidense sobre global él. south to dismiss the existing. Nosotros desde el sur global tenemos And que then the biggest blind descartar spot eso. in this whole process of Y decolonization todo este today proceso is the de WTO, the descolonización World Trade ahora Organization. Nobody's talking va about a decolonizing. ayudar al tema del And that process is comercio also about internacional. changing the rules of También international hay que trade, cambiar las building reglas new del trade comercio architecture internacional y from the tener una global nueva south arquitectura de based comercio on desde el new sur global standards. basado And that's where the todos, struggle is. en todo esto que hemos hablado. That's the wrong one, right? Okay. 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 Let's summarize where we are in terms Vamos of a climate resumir because we're talking en about just cuanto al transition, financiamiento requires massive amount of climático, finance. porque estamos hablando de In terms transición of climate justa. finance, we have $2 Entonces, trillion nosotros moving in the tenemos wrong fondos direction, climáticos, tenemos from the global south to the global 2 north. billones de dólares Then que we están have yéndose en esa from dirección, al sur a global. promise of $100 Tenemos billion una promesa de from 100 15 years mil ago millones that was de never dólares delivered. desde hace And 15 whatever was años que delivered nunca fue entregado was mostly loans y lo to que continue the se entrapment. entregó básicamente Then fueron next to bonos it, para we poder have the continuar con Green esto. Climate Fund, Y aquí tenemos también los which the fondos last del cambio replenishment of the verde, Green del Climate clima Fund verde, didn't even fondo reach $12 billion. And then finally, de should be a tiny little dot that's not showing there. millones de I dólares. don't know why it's not. Perdón por ese pequeño, no sé por qué no se está Something, the mostrando la computer's overheating, I información. think. Creo que el computador se está sobrecalentando que no Next se to it, puede ver. Pero if you bueno, look at the al lado de slides, esto, there si es should que be a ustedes tiny, ven en tiny las small diapositivas, black dot. hay un pequeño That's the loss and puntito damage fund that was created ahí. at COP28. Esto se creó en el COP $700 28, millions, not billions. 700 millones de And that's dólares, the no summary of millones, climate sino finance, 2 millones. trillion moving in the wrong Y esto fue el direction. financiamiento And then the rest climático is y se ha Trump on the enviado table, with desafortunadamente mostly en la dirección entrapment, equivocada. more debt, Esto básicamente ha sido más type of una trampa mechanism. que And I un always ask mecanismo más de you, trampa please find me que de a single financiamiento. climate fund Y on también this planet tenemos un that fondo match the climático annual único profits of these. y que se igualan a las ganancias de This estas is a joke. compañías. It's not even funny. Like we call this Esto climate. es una broma y ni siquiera es gracioso. We're not even close No to estamos ni bringing siquiera cerca enough financial resources for a de just tener transition. suficientes recursos we have all financieros these para una meetings and conventions transición and justa. Tenemos all tantas like convenciones. tranquilizing drugs. Esto es Keep como people una droga tranquilized tranquilizante al as they momento de hablar. continue the same process of Mientras continúan el mismo greenwash, proceso rinse and repeat. As we say. I'm sorry como that the actual nosotros picture is not decimos, showing properly, but I'll que es send you una the slides. repetición. Take a Perdón que selfie. toda la diapositiva no se ve muy bien y no Climate tiene todos los dictator. datos, So pero here's bueno, les climate puedo dejar finance. eso. Pero este es el financiamiento Okay, climático. so summarizing climate finance. Muy bien, al resumir el We have a financiamiento very simple climático y lo que se ha principle expuesto, tenemos that un some principio countries, the bastante global north, básico. have Algunos exceeded their carbon budget. países han Our excedido el countries presupuesto de didn't carbón. use our carbon budget. So from a Entonces, scientific point of desde view, el punto de countries vista that have científico, exceeded their carbon budget, they owe a se ha climate debt. excedido este Climate debt that should be paid in presupuesto, cash, pero in la deuda transfer of climática technology, tiene que transfer of ser life-saving technology, pagado en emphasize, efectivo o and en in the transferencia de form of debt tecnología cancellation. y en una That's forma how de climate cancelación de finance deuda. should. Así es But como debería if you funcionar think esto. of a climate debt or Si es any que debt, usted habla if I sobre owe you deuda $100, climática, I'm supposed to pay you $100. That's si es que tienen not very 100 millones de difficult dólares de todo, ellos tienen que But pagar eso y instead, no es here's muy difícil how para ellos. climate finance Pero works. veamos Instead cómo of paying me funciona el financiamiento $100, climático. En lugar de que el instead norte of global paying me you pague $100, 100 instead I'm going to dólares, say, I'm going to give you $3. le dice muy bien, no, I le voy a have to dar tell 3 you what to do. dólares. It's exactly what they do. They give us Y $3. ustedes hagan lo que yo Things digo you que do, tienen que keep hacer. KPIs Así and que reports and nosotros tenemos que transparency and don't mantener be la corrupted. transparencia, And I los get to tell you informes, exactly los how you spend it. KPIs, etcétera. Your own money. $3. Con And then I 3 feel dólares. bad. $3, you Y really need more luego money. for decimos just 3 transition. dólares, realmente So I'm going to nosotros lend you necesitamos más $7. para una And also transición I tell you justa. what to do. Bueno, entonces le presto a But usted I 7 feel bad, so I'm dólares y going le to voy a lend decir qué es you lo the que usted tiene $7 que with low hacer interest rates. You know, con no unas lift. tasas de interés French. bastante bajas.
como una And then I'll obligación give you nueva. another $10. Y luego but le you voy a have dar to otros build a $10, forest pero or usted carbon tiene que credits. darme su bosque para poder This is cubrir el exactly what resto. they're doing. Carbon Esto es credits is exactamente lo que the están most haciendo. biggest thing in climate finance. Entonces, ¿dónde estamos hablando And aquí de then- financiamiento climático? I'm going to invest another $8 in your economy, Y but luego you have voy to a produce invertir green otros hydrogen for $8 en me. su economía, pero usted tiene que And I'll dictate how darme, you use it. no poner en riesgo And you el have hidrógeno to verde, mi de-risk my hidrógeno verde. investment. And then I'll invest another Y $12, luego but voy a you invertir have to $12 más, pero usted manufacture tiene with que green technology convertirse products un for my fabricante market. con productos And de CBAM is the tecnología European verde Union para mi Carbon Border mercado. Adjustment Mechanism. Y entonces is a necesitamos new ciertos tool mecanismos de of ajuste, que es colonial una nueva entrapment. herramienta Because the que way están this utilizando works, para European countries are now investing in green para convertirse como industrial una trampa. Africa Y esto es la and manera in the como se global está south invirtiendo. to use low-cost labor, to Entonces, use green hydrogen and les cheap dicen muy bien electricity que ustedes tienen que manufactured in the global utilizar south, extracted electricidad from the global barata, south, hidrógeno verde, to produce products fabricación that con are estas then sold tecnologías. in European markets Entonces, without producen paying the estos productos, border tax, venden en el the mercado carbon tax. europeo So it turns y, out that all y this terminan green no pagando industrialization in the global o south pagan el impuesto is de still carbono. locking us in the bottom of Pero the aún así se global siguen value chain. burlando de It serves as nosotros an en la forma inflation como ellos management están tool mandando for the esto. European Y economy ellos tienen las to bring herramientas in para cheaper gestionar la products inflación en los low países cost con without paying productos tax. baratos, It's bajos a trade costos al weapon no pagar against their los competitors, because tributos. their competitors, they have to Entonces pay se vuelven the después border también los adjustment tax, the competidores. carbon tax. So all of this talk about green Todo industrialization in the global esto south, se habla de industrialización greenwash, rinse and verde en repeat, colonial el sur entrapment. global, pero lo que hacen So simplemente es when you look lavar at the esto. summary of Cuando climate finance, nosotros vemos remember in the al beginning, I'm financiamiento supposed to pay you climático, $100. decimos, muy bien, And bueno, instead, I do usted me all debe a of mí this $100, pero en lugar de eso se hace todas estas And I say, negociaciones que wait a acabo de minute, explicar. I'm not supposed to give you anything. Se You're supposed to supone que give me yo $100. realmente no These should be no the debo terms darle of nada, climate usted no tiene que finance hacer nada, usted negotiations. tiene lo que tiene es And yet we see que our pagarme los presidents and $100, eso prime es todo. ministers going to Y COP vemos a que los to presidentes y los negotiate how ministros much the se interest van rate al should be COP, on these empiezan loans, a to negociar mejores negotiate tasas de how much interés investment we should con get from estos Europe, préstamos. Pero to nosotros negotiate tenemos all que the preguntarnos cuánta inversión tranquilizing nosotros drugs tenemos that que they sacar de serve to our Europa, tenemos que presidents. tener de Europa Instead of justamente our presidents a going través and de saying, nuestros we are not presidentes, en giving you lugar de que ellos anything. simplemente You vayan owe us a debt. y You hagan have estas to negociaciones. pay. Lo que tienen que decir es, no, With yo no tengo que transfer hacer of nada, technology, usted with tiene que transfer of financial pagar resources, con and with debt recursos cancellation. verdes y también con tecnologías The verdes, problem is o that that's what perdonarnos o our cancelar la leaders deuda. do. Our leaders go and say, can you please make the interest rate lower, slightly lower? We Y can't pay this aquí much. nosotros keep decimos, no, paying aquí for it. están las tasas de interés que son We need to bajísimas. Y change nosotros the decimos, terms no, of this eso no se conversation trata de eso, because porque no podemos everything they pagar más. Así service que is estas more conversaciones tienen que market-based empezar a cambiar solutions, la more forma tranquilized y drugs, empezar a more buscar entrapment soluciones más mechanisms. bien basadas And en that's what we need to mercados y otro explore. tipo de So the mecanismos. Y esto es lo structural que tenemos que solutions, as exponer. I Así que las highlighted soluciones earlier, estructurales, need como to había be resaltado anteriormente, tienen global que south, ser el united sur front, global, cooperation for tiene que ser strategic investments con unión, in food sovereignty and con agroecology. una That's a soberanía climate energética solution, but it's also renovable, economic transformation solution. donde Not food nosotros podemos tener una security, food infraestructura sovereignty. renovable, Food también security is a infraestructura colonial term that they invented in the limpia y 50s and transportes 60s to verdes. tranquilize us into this position. Así que Because en food los security 60 means nos you secure the estructuraron todo nutrition esto, of pero your tenemos people, que cambiarlo. either by producing the food yourself, or by Ya sea que buying it, nosotros tengamos que, or por by ejemplo, borrowing money comprar to buy o it, produciendo or nosotros by receiving mismos it as nuestros food aid. propios Food alimentos, aid is the worst thing you o, can do to your farmers. They can't compete with food o aid. podemos nosotros That's exactly buscar what food estas ayudas security means. alimentarias. Esto no es lo Today mismo, hear ¿no? it systematically. The Ahora French existe la Ministry of seguridad Agriculture is alimentaria, called por Ministry of ejemplo, el Agriculture and ministro Food Sovereignty. francés de Agricultura And se when the llama French talk ahora about food issues in the global el ministro south, they de talk about soberanía food sovereignty alimentaria. in Europe Ellos and food hablan security for de Africa and the global south. They know soberanía exactly what they're doing. alimentaria en It's not estos by países. accident that they switch words. No es They accidente, know the system that accidente they tampoco created que and ellos want cambien to estos términos. continue. Y Renewable esta energy es sovereignty. la manera como According ellos to the quieren International seguir. Energy De Agency, acuerdo the con last la report from Agencia last year, Internacional Africa today, Energética with existing del technologies, mundo, en not with África, future con technologies, tecnologías can existentes produce en by África, 2040 pueden reducir 1,000 en el times our 2040 energy needs. 1,000 times. 1000 veces las That's how necesidades much energéticas, potential we have 1000 with veces. Así es el existing potencial que technologies, nosotros not tenemos science con fiction las new tecnologías technologies. existentes, no con las And that's nuevas how much of tecnologías a del threat futuro. we are. We've Así become this estamos energy nosotros en powerhouse. esta This is amenaza. beyond what the oil
Esto es mucho más de lo que la industria petrolera o de gas ha hecho antes.
Todas las inversiones que for llegan a renewable la energy, África para all of it is energías for export, renovables, almost todo all, eso not for son African para development, exportación, no not para for el desarrollo access to the africano, 600 no para el million people acceso today a in las Africa 600 who have no millones de access to personas electricity. de All of it personas is donde no extractive. tienen acceso a la And electricidad. then Todo eso es finally, para exportar. strategic Y investments finalmente, in a las different kind of inversiones estratégicas en industrialization that diferentes allows us tipos to de escape the bottom of the value industrialización chain. And para as I said poder earlier, the good news is escapar that we have esta all the posición que materials tenemos that en la we cadena need, de valor, the todos los critical materiales minerals, que nosotros to necesitamos manufacture and deploy renewable des- energy infrastructure, con toda la to manufacture and energía, deploy clean cooking infraestructura infrastructure. energética y In Africa energías alone, we have limpias. 950 También en million África people every tenemos day inhaling 950 toxic millones de fumes, personas que mostly women and están children, inhalando estos with lack of combustibles clean cooking tóxicos. infrastructure. And clean transportation Y infrastructure también to link our necesitamos de economies. Not infraestructura everybody with a de Tesla, cocina but with limpia public y de transportation, mass transporte transit, verde, high-speed rail that we can manufacture in the global south. que se puede Just también these three fabricar industrial en el policies sur can global. keep us Existen busy estas for the tres next políticas 3 to industriales que nos 5 pueden decades mantener with bastante millions of ocupados en las jobs siguientes and décadas con completely millones de transform our trabajos economies. y And que that becomes transforman the completamente foundation nuestras of a economías. Y ese just se vuelven transition. And los that is the cimientos de una decolonization transición justa y we la need. And of descolonización course, que as I nosotros said, necesitamos. decolonizing Por the supuesto, global cuando nosotros hablábamos economic de architecture that I descolonizar esta mentioned earlier arquitectura has to global be que part habíamos of this mencionado antes, process. tiene And que look ser at the parte de critical este minerals, the proceso. Tenemos strategic que ver minerals, también where a they're los located. minerales In estratégicos Latin que ellos America, están in viendo en Africa, Latinoamérica, en Asia-Pacific region. África y This en is el our Asia biggest Pacífico. Este es opportunity nuestra to gran completely turn the oportunidad table para politically, poder not just sentarnos economically. en la mesa, And políticamente, no this solo is what I económicamente. call the Y esto es lo que bargain yo of the llamo century. And I'll close with el this. negocio So what del is the siglo. geopolitical bargain of the Entonces, century? ¿cuál es este We negocio usually hear Europe has a geopolítico plan for Africa. del siglo? The US has Es a que plan el for the sur global global tenga south. un plan para Today el we're norte saying the global global. south has a plan for the global Nosotros north. era antes al The revés, global que south has a el plan for norte the global global tenía este south plan para el sur on global, pero our ahora es al terms. revés. So how Y do we bajo do nuestros this? propios When it términos. ¿Y comes cómo lo to hacemos? climate Cuando action, se trata we de can la acción climática, climate nosotros action with realmente $0. podemos tener un We don't plan de actually acción need climate climático de finance from the global $0. north. No How do we do it? necesitamos del This is financiamiento where the climático del political norte global. opportunity ¿Cómo lo is. hacemos? Es ahí All donde the está la materials that we oportunidad need, we política. have Todos them los in the global materiales que south. nosotros We tenemos, pay lo for the tenemos en el sur materials with global. our local Nosotros currencies, not pagamos with dollars. esto con The nuestras labor propias to políticas, no con manufacture la and de deploy ellos. these technologies, También we la have in the global south. fabricación And we tiene, pay for también it podemos with hacerlo local en el sur currencies. global y tenemos que As también blocks hacerlo of con nuestras countries with propias joint monedas. ventures and central banks know Tenemos how to stabilize grandes exchange rates with different currencies. empresas que pueden But we hacer lack, esto y el this is Banco the missing Central puede piece, también the manufacturing technology. cambiar This is esa the tecnología. manufacturing technology that was También la always denied. fabricación y la tecnología And this is siempre what va a we ser un need plus for para this todos nosotros transformation. y es lo que nosotros The one necesitamos country in the para global esta south that transformación. managed to Un país industrialize, en el sur global que ha podido despite the industrializar fact that the rules of the system made it impossible to industrialize, is precisely the country that es violated justamente all the el rules of país international que trade. puede That's violar China. todas Reverse aquellas engineered everything and reglas copied que it. las imponen los The otros few other countries from the south that were allowed to países del norte industrialize global. up Y to a eso ha certain sido point China, were allowed to industrialize for geopolitical strategic purposes. donde That's Japan ellos after han the tenido que war, Germany after estructurar the de war, una manera estratégica, Singapore, geopolíticamente Taiwan, hablando. Y estos han sido Taiwán, Singapur, South Korea. China, These Corea are del Sur. countries that were Todos estos allowed to países transfer to se les technology permitió industries que up to a tengan certain esta point. industrialización con tecnologías hasta cierto So punto. who's going to give us manufacturing Entonces, technology? ¿quién nos va a Who's dar a going to transfer nosotros esta technology and do tecnología joint ventures de on our terms? o Is it going to transferencia de be the tecnología US, bajo the nuestros EU, términos? Japan, ¿Va a ser Estados China? Unidos, Japón, This la is Unión the Europea, opportunity China? for us in the Esta global es south la to oportunidad que form nosotros an tenemos unbreakable alliance of a a critical formar mass of una gran countries alianza from Latin America, irrompible Africa, and Asia. We don't have to have all de countries, África, but at Asia least Pacífico 30 y to 40 countries Latinoamérica. to build the critical No, mass. pues se necesita Design que our tal vez industrial unos 20, policy 30, 40 with the países para entire value poder hacer chain esto of con una cadena de manufacturing valor renewable entera energy de infrastructure, fabricación de transportation energía infrastructure. renovable, Then go to tecnología China, o which is the infraestructura country de that has transporte, all de this vías, technology etcétera. and the Y most likely to en China, engage in ellos this tienen market. justamente todo esto. Offer China an Y opportunity ustedes le pueden within ofrecer a 10 to China una 15 years oportunidad dentro de to 10 o 15 double its años industrial footprint donde se globally, puede to duplicar solidify its access to esta critical minerals, which is huella de very carbón important to China and to the US y and to donde the se puede importar también de and to China double
its geopolitical y weight in a duplicar matter of 10 to este 15 years. peso geopolítico. But they have to do it on our terms, not on Pero theirs. tienen que hacerlo bajo nuestros propios Transfer of términos, technology, joint ventures to en la build, transferencia de basically tecnología y replicate the también industrial todas estas manufacturing empresas base in the global colectivas south, distributed en el across. sur global y que pueden Why ser would China not distribuidas en take todas this bargain? partes. They would jump on it immediately. And as soon as we trigger this process, we don't actually Y have to cuando finish. ellos entren en este proceso, soon as we nosotros no trigger the tenemos, process, nosotros, we una vez que immediately have a nosotros tengamos second este bargaining proceso, chip tenemos to go to a country like siguiente Germany and say, tiempo de we want negociación. your wind turbine technology.
on our Muy bien, terms, nosotros joint decimos, muy venture bien, in vamos the a, global south. hacer la transferencia de tecnología, And if pero bajo Germany said, nuestros no, 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 términos we en don't el do sur transfer global. technology. Y China Okay, we'll go dice, to no, Japan, no, maybe por Japan ejemplo, will no give us vamos some. a Japan will say transferir la no. tecnología. Then, Bueno, okay, we'll entonces go to vamos a China. Japón. China Dicen que has no, the no, same bueno, technology. regresamos. We'll give China another Vemos a opportunity to otro increase. país, como And then we en go otro to país donde high-speed tengamos rail, and we go oportunidades. to Y así manufacturing technology for entramos a toda la everything we tecnología de need for the building fabricación y blocks of todo lo que our nosotros necesitamos para economies. poner And cada that uno de estos allows bloques y us to construirnos estos en reposition the bloques. global Y esto south nos ayuda a nosotros a geopolitically, reposicionar economically, in a al sur new global multipolar world, geopolíticamente de una on manera global south y terms, con not un on rol Chinese terms, multipolar, not on American terms, not on European terms, no bajo los global términos south de terms. China, Estados Unidos, de la And Unión that's, Europea, we have a sino bajo small window of nuestros opportunity for términos de sur this global. in the Existe next una few gran years. And if we miss ventana de it, we're oportunidad going to en los miss the siguientes next años y several es que hundred nosotros years. perdemos esto, And vamos this, a once you perder do that, then muchos debt años. default becomes Una vez que possible. nosotros Climate hacemos esto, reparations becomes entonces possible because se we have vuelve a posible political position that allows you to porque tenemos una impose posición política que nos what we want to see, which permite is a new international economic hacer lo order, que which nosotros is queremos this hacer, year we es tener celebrate the un 50th nuevo anniversary orden económico of this work from internacional, 50 years ago when we were decolonizing our economy. All ya these que ideas podemos existed, descolonizar lo que hace but there 50 was años no colonizaron. united front to impose this, and we didn't have the geopolitical Nosotros opportunity that we ahora have tenemos una today with oportunidad China geopolítica particularly in this única position. en So to este conclude, momento, the time to act is now. especialmente con The China. polycrisis that we're dealing with Las requires observaciones para concluir, bold, el tiempo de actuar es ahora. urgent La and policrisis llama a radical action. una Radical, I mean, acción in the radical, literal sense of the term. audaz, Radical as in going to the urgente. roots of the Radical problem. es Because ir if I'm not a going to la the roots of the raíz del problem, problema. I'm Si no operating vamos a at la the causa surface. raíz That's what de we call esto, entonces superficial vamos a intervention. operar en la You parte don't want superficial, superficial solo la intervention superficie. Y no, and nosotros no tranquilizing queremos una drugs. intervención The superficial y con mainstream climate finance calmantes. policies are too weak, too slow. They don't even work, which makes them Las dangerous políticas económicas economically, también politically, dentro socially, de and esta ecologically. corriente son And as a result, débiles, a lentas, realistic plan costosas, for this type of ineficaces y structural peligrosas. transformation and Un plan realista decolonization para una transformación requires, as I estructural said, y decolonizing descolonización the global requiere economic una architecture. reestructuración And this fundamental global de la south arquitectura económica strategic global. minerals opportunity Los that we minerales have estratégicos del sur recognize that global it's a representan unique leverage point for un transformative punto de economic apalancamiento diplomacy único para la and diplomacia rebalancing económica of the global transformadora y geopolitical un map. reequilibrio estratégico And del when mapa I refer geopolítico to del mundo. Pan-Africanism Cuando or global hablamos South del unity, it's not panafricanismo nice things we y de say la to each unidad other in del sur meetings. Of course, global, it's nice to say these things, but you have to pueden ser recognize that buenos términos, global pero South tenemos que unity reconocer que is esto es an una unidad economic and del sur geopolitical global desde el necessity. punto de It's a vista prerequisite for this geopolítico y type of económico. Es un transformation, for a just prerequisito transition. para And esta finally, I transformación a la believe that transición this justa. Y type of finalmente, transformative pienso que vision este tipo de is visión not only transformadora possible and no es desirable, but it's solamente also posible y affordable. deseable, sino Thank you very también much. que podemos pagarla. Muchas gracias, que podemos hacerlo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias a Jael y a Cata por compartirnos esa perspectiva. Precisamente también en el marco de varias discusiones que ya pone presente Fael en la conversación, y es pensarnos estas relaciones de sur global, estas relaciones en términos de la transición energética y como una transformación más de fondo en las relaciones de poder que trazan la economía. Pensar que la economía no es una relación aritmética, un resultado aritmético, sino que tiene todo que ver con relaciones políticas y concepciones del mundo y del sistema mundo. Nosotros también siempre hemos planteado que a fin de cuentas la economía, pues más allá de estas sumas y restas, más allá de estas abstracciones numéricas, son un intercambio constante de materia y energía. Y en ese sentido, la perspectiva, por ejemplo, que vienen desde el sur global, desde los feminismos, desde la ecología y la economía política, son fundamentales para pensarnos en ampliar la forma en que leemos los conflictos y la forma en que los abordamos. Entonces, también pensando en esa perspectiva, es que en este segundo momento nos acompaña Yayo Herrero en esta conversación. Yo no sé si tienes presentación. No, perfecto. Entonces, vamos a cerrar acá y ya acomodamos la silla aquí. Y vamos a pasar el computador para este lado para que nos escuchen allí en la traducción. Listo. Entonces, bienvenida ya. Gracias. Bueno, muy buenas. Ay, perdón. Muy bien.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Quiero pedir disculpas de antemano porque la verdad es que me enteré ayer que venía, no tenía muy claro qué tenía que hacer exactamente y entonces no tengo una intervención estructurada como me hubiera gustado y entonces lo que voy a compartir son algunas reflexiones que espero que puedan ser de utilidad, ¿no? Yo vivo en España, ahora vivo en el medio rural, pero he vivido la mayor parte de mi vida en una ciudad, ¿no? Y me han parecido tremendamente sugerentes y oportunas las exposiciones que han hecho tanto Catalina como Fadel, ¿no? Y querría hacer primero algunos comentarios desde lo que nosotros y nosotras estamos viviendo ahora ya, al hilo de lo que han planteado, y luego plantear algunas otras cuestiones que creo que hay que pensar cuando hablamos de transición justa, ¿no? En primer lugar, quería decir que Europa en este momento, veremos a ver cómo acaba la cosa, pero se está preparando para la guerra. O sea, quiero decir esto porque me parece que es importante señalarlo, ¿no? A raíz de la invasión de Rusia sobre Ucrania, a raíz de lo que está pasando en este momento en la franja de Gaza, lo que está sucediendo es que la mayor parte de los países están entrando en una dinámica de inversión de dinero público en rearme que tiene unas dimensiones realmente impresionantes, ¿no? Y creo, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de la ecología política, que aunque no podemos decir que los conflictos por los recursos sean el único problema, están en el corazón del problema, ¿no? Es decir, la invasión de Rusia sobre Ucrania supuso un enorme problema en el acceso al gas natural, en el acceso, por ejemplo, a uranio por parte de Francia, que tiene muchas centrales nucleares. Ha supuesto también una enorme dificultad y una subida tremenda de los precios en los insumos, por ejemplo, en fertilizantes o en cereales, que sirven en buena medida para alimentar a la ganadería intensiva, ¿no? Y han supuesto todo un movimiento importante, ¿no? Digo esto porque la Unión Europea, después del COVID, estableció un plan de, digamos, de reconstrucción post-COVID que denominó verde, como la Unión Europea llama verde a las cosas, ¿no? Tú tienes la energía nuclear y tienes la energía del gas natural, que son marrones en un momento determinado, y la Unión Europea decide pintarlas de verde para los próximos 5 años y luego dentro de otros 5, si acaso, volverán a ser marrones, ¿no? Pero los ejes de la política verde de la Unión Europea son básicamente transición a las energías renovables, descarbonización, transición al coche eléctrico y básicamente incremento de la economía digital. 3 ámbitos que tienen unos requerimientos en minerales estratégicos absolutamente tremendos. No solamente en minerales, sino también en energías fósiles, ¿no? Entonces, me parece importante y significativo decir esto porque cuando se echan las cuentas materiales de lo que la Unión Europea pretende hacer y se contrasta con lo que nos dicen una buena parte de los conocimientos de la ingeniería química que hay en términos de reservas, las cuentas no salen. Y lo planteo porque esa voracidad absolutamente colonial, absolutamente capitalista y despiadada que tiene la economía del norte global, en este momento cuenta con una intensificación de los extractivismos y con una intensificación de toda la dinámica colonial de la que hablaba Fadel, ¿no? Entonces, me parece que es importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta también esta otra dimensión de rearme que se está produciendo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, lo de Gaza, independientemente de que yo no creía que nunca fuera a haber un genocidio televisado, lo que me está pareciendo es una especie también de operación de domesticación y de como de amenaza de lo que puede hacer el poder, que me parece que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Lo digo porque yo coincido, me ha parecido tremendamente sugerente las exposiciones de los dos, pero desde luego coincido plenamente con el tema de que la transición posible que puede haber en el sur global es la que señalaba Fadel,
pero es que también creo que es la única transición posible que puede haber en el norte global. Es decir, un decrecimiento brutal en el uso de energía y de materiales por parte del norte global. Por un lado, porque obviamente si no, es que no hay lugar para una buena parte de la gente que hay en el planeta. Y por otro lado, tampoco lo hay para las propias poblaciones que viven en el norte global. Y quiero ahora empezar a señalar algunas cuestiones que tienen que ver más con este planteamiento, digamos, de transición ecosocial justa que hacemos desde las miradas ecofeministas que querría señalar, ¿no? Desde mi punto de vista, al menos en mi país, cuando se habla de transición energética, se está analizando y se está trabajando desde la perspectiva de la descarbonización, igual también la introducción de nuevas tecnologías, pues el hidrógeno verde y demás. Desde mi punto de vista, con unos planteamientos que están bastante en la ciencia ficción todavía y no tanto en las posibilidades reales, pero se está haciendo y se está planteando la transición ecológica justa completamente desconectada de las necesidades humanas que hay que satisfacer. Es decir, no hay, y me ha parecido muy oportuno como lo planteabais ambos, no hay una transición energética, a mi juicio, que se pueda abordar en solitario si no se habla de alimentación, si no se habla de cuidados, si no se habla de vivienda, si no se habla de agua. Es decir, de lo que estamos hablando no es tanto solo de la transición energética, sino cómo transitamos de un modelo que le ha declarado la guerra a la vida, de un modelo de muerte a un modelo en el que todas las vidas quepan. Esa es, desde mi punto de vista, la clave de la transición, ¿no? Y una transición, por tanto, no es una transición solamente tecnológica, sino que es una transición en el modo de estar y de vivir en el mundo, ¿no? A mí me parece que por un lado tenemos toda la cuestión de los límites físicos, del acceso a los bienes que están en la trama de la vida de la que formamos parte, y por otro lado tenemos toda la cuestión de lo que somos los seres humanos. Y los seres humanos somos seres vulnerables. Que un ser humano sea vulnerable quiere decir que es un ser que tiene necesidades. Necesidad de alimento, necesidad de vivienda, necesidad de agua, necesidad de un mínimo acceso a la energía, necesidad de cuidados adecuados para cada momento del ciclo vital, porque no se puede vivir en la infancia sin cuidados, ni en la vejez, ni en los momentos de la enfermedad, ni en realidad a lo largo de toda la vida, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que una vida nacida, por el hecho de haber nacido, no existe para siempre. Una vida nacida es una vida posible, y para que esa vida posible se haga una vida cierta, hace falta garantizar la cobertura de las necesidades, ¿no? Desde los planteamientos ecofeministas, lo que venimos a plantear es que, por tanto, pensar la transición ecológica justa requiere un círculo en el que situamos los límites físicos del planeta y dentro de él otro círculo en donde situamos las necesidades que tenemos los seres humanos para estar vivos en buenas condiciones. Y decimos, entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico hay un espacio, hay un hueco que es donde tienen que estar todas las vidas humanas para garantizar que tienen por encima de lo que se necesita y por debajo de los límites físicos del planeta que en este momento ya están traspasados por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y demás, ¿no? Por tanto, una transición ecológica justa, una transición ecosocial justa, desde nuestro punto de vista, sería un proceso planificado y deseado que garantice las condiciones dignas de existencia para todo el mundo en un contexto de contracción material y teniendo en cuenta que además pretendemos que ese proceso dure para las generaciones que vienen después, ¿no? Me parece que es importante hacerlo así porque hay que meter, creo yo, en la misma agenda las cuestiones ecológicas de crisis ecológica y las cuestiones de las necesidades concretas de las personas. Somos 8.000 millones de personas en el planeta. Si la transición ecológica justa aspira a intentar cubrir lo mismo que ahora se ha hecho con petróleo, con energías renovables y limpias, lo que sucede es que el nivel de depredación de minerales y de destrucción, por tanto, de los territorios de los que estos minerales son extraídos, lo que hacen es sacrificar vidas
en unas cantidades enormes. Y dado el orden y la relación de fuerzas y el poder que existe, quienes van a ir quedando fuera del marco de cobertura del sistema serán básicamente aquellas poblaciones más empobrecidas, ¿no? En mi país, por ejemplo, se está hablando de transición energética justa. El año pasado, Endesa y Iberdrola, las dos grandes empresas generadoras de energía eléctrica, declararon haber tenido los mayores beneficios que habían tenido en toda su vida, 58.000 millones de euros, ¿no? Y, sin embargo, son dos empresas que son responsables de un extractivismo y de una destrucción del territorio atroz en territorios de América Latina y en otros países, y en mi país le cortan la luz a montones de personas que no la pueden pagar. Lo que quiero decir es que son intereses económicos que depredan en el sur global y que también dentro de las personas que también forman parte del sur global, que por eso lo llamamos sur global, esas poblaciones empobrecidas que hay dentro de los territorios enriquecidos, lo que hacen es de alguna manera precarizar y arrojar esas vidas a los márgenes de la propia vida, ¿no? Por tanto, creo que es importante que pongamos en el marco esta cuestión de las necesidades. A mí me preocupa enormemente que podamos hablar en términos macro, que es absolutamente imprescindible, que hagamos las cuentas en términos de millones de euros, que miremos la vara de medir del dinero y que en esa vara de medir del dinero no tengamos también en cuenta las vidas concretas que tienen que satisfacer sus necesidades, ¿no? La Europa rica, en este momento, y voy a ser un poco provocadora, ¿no? La Europa rica, igual que los Estados Unidos ricos, o el Japón rico, o la Australia rica, ¿no? Pero la Europa rica, en este momento, está sufriendo un proceso de crecimiento del fascismo que es tremendamente preocupante, ¿no? Y digo que está sufriendo ese proceso porque la valla que rodea a la Europa rica y que no permite entrar a las personas migrantes, en este momento el estrecho de Gibraltar se está convirtiendo en una verdadera fosa común, ¿no? Esa valla que no permite entrar a las personas migrantes que han sido expulsadas porque sus territorios se han sacrificado, porque el cambio climático hace que no se pueda vivir en un montón de lugares, porque la pesca que pescaban los pescadores de bajura es arrasada por los pesqueros, digamos, europeos. Esas vallas, sin embargo, se abren y se cierran todos los días para que entre la energía, los minerales, los alimentos y la pesca que viene de los países del sur global. Y no solamente los alimentos, la pesca y la energía, sino que esa valla se abre también para que entren decenas de miles de mayoritariamente mujeres, que son las que hoy en residencias de mayores, en casas, están trabajando, sosteniendo cotidianamente la vida, como trabajadoras domésticas o como trabajadoras en las residencias. Es decir, hay una brutal dependencia y un brutal extractivismo, no solamente en términos de minerales y de energías, sino también de agua virtual, en términos de biodiversidad y en términos de tiempo de trabajo de personas que son extraídas de sus territorios y son puestas a trabajar al servicio de la propia regeneración de la vida, porque el mundo enriquecido tiene también una brutal crisis de cuidados, ¿no? Bueno, yo me habían dicho 15 minutos, no me quiero extender más. Quería llamar solamente la atención sobre estas cosas porque me parece que en este momento separar y no tener una visión más global de qué es lo que está en juego hace que quizás podamos tener, digamos, apuntar por algunas soluciones en término energético que se da de bruces con las que tienen que ver con los términos alimentarios o con los términos de cuidados, y creo que es necesario hacer todo el mapa completo de lo que sostiene la vida a la vez, ¿no? A mí, en mi opinión, me parece que es importante pensar estas soluciones teniendo en cuenta la inevitable contracción material de la economía global. Es decir, que es que queramos o no queramos, se va a vivir con menos energía, con menos minerales, con menos recursos de la tierra globalmente. Si se deja que sea el mercado, tal y como funciona, como muy bien decía Fadel, el que guíe cómo se regulan los recursos, ya sabemos lo que va a pasar. Quien tiene dinero para pagar tiene derecho a sobreconsumir lo que quiera y quien no lo tiene se queda sin las cosas más básicas. Y por tanto, esa inevitable contracción
creo que ha de ser gestionada. Me parecía que lo que se estaba proponiendo del el panafricanismo o las, digamos, las alianzas entre países del sur global son claves, y yo añadiría que también las alianzas con aquellos agentes sociales y políticos del norte global que quieren ser cómplices y quieren acompañar en ese camino, ¿no? Y bueno, yo lo voy a dejar aquí para no pasarme de los 15 minutos, que me he pasado ya un poquito, y os doy las gracias por, me está encantando poder haber tenido la suerte y la oportunidad de compartir con vosotros y vosotras y escuchar estas intervenciones. Bueno, a nosotros nos ha encantado también tener la suerte de coincidir los tiempos de Fadel, de Yayo y también de quienes nos han acompañado igual en todos estos procesos como Alex y Cata. A continuación, también a propósito de esto que ya provoca Yayo, pues en la perspectiva misma de construir transiciones, de aterrizarlas incluso al contexto colombiano, pues es que también en el marco de la Por favor, el uso del construcción micrófono. hemos avanzado también Por favor, el uso en del Colombia, micrófono. compensarnos cómo son esos modelos o esas modelaciones, esas construcciones de mundo también basadas en esos límites, en los límites planetarios, en los límites de los entornos de seguridad humana. ¿Sí? ¿Qué significa eso de poner la vida en el centro de cara a los límites, de cara a los sujetos y a las vidas vulnerables que requieren de cuidado, que además pasan y que los procesos vitales pasan en realidad por unos tránsitos constantes de energía y material? Entonces, es por eso y para motivar también esa conversación más aterrizada en el caso colombiano, que le doy la palabra a Alex Rincón. ¿Vas a tener presentación? Tengo una presentación, pero me acabo de arrepentir, no voy a hacer. Entonces, siguiendo un poco la dinámica de Yayo, más charlado, más para generar provocaciones para pensamiento. No, acá la tengo. Ah, vale, sí, listo. Puede ser, gracias. Y sí, también aquí un poco, los 15 minutos. Vale, perfecto. Ustedes dirán cuándo. ¿Listos? Ah, gracias, la hojita. Gracias. Listos, perfecto. Bueno, ustedes me dicen y inicio. Vale, perfecto. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Sí, tenía una presentación de unas 30 slides, pero quiero que por tiempo, efectivamente, y para seguir la dinámica, simplemente plantear algunas cosas, complemento a lo que se viene diciendo. Bueno, uno, un poco hablar del tema de la transición, que básicamente desde una perspectiva de la economía ecológica, que es donde estoy, y desde una perspectiva también de economías del sur, que un poco vamos ahorita a plantear qué estamos llamando economías del sur, las transiciones como se vienen dando realmente caen en una problemática profunda que es el optimismo tecnológico, ¿no? Y el no reconocimiento de los límites planetarios que desde la economía ecológica se viene diciendo hace mucho tiempo, ¿no? No hay nada más desconectado a la vida que la economía. De hecho, los que estudian economía dirán que nunca han escuchado la palabra vida en economía, ni siquiera algo de ecología o algo de biología, ¿no? La economía ecológica parte del hecho de que la economía hace parte de esa complejidad ecológica, ¿no es cierto? Y gran parte de la crisis climática tiene culpabilidad, si vemos a estructuras, de justamente ese desconocimiento, ¿no? Esa abstracción profunda que la economía hace de esos límites que están. Y que a pesar de que antes no estaban, entre comillas, cuantificados, ahora están muy cuantificados por el Centro de Licencia de Estocolmo, por Johan Rockson, que ha sido como el rockstar en esto, que el año pasado fue prensa mundial, hablando de los 8 límites planetarios que están cruzando, ¿no es cierto? Alarma mundial. Y digamos que ahí sí no hay vuelta a hoja, ¿no? Ahí sí, como tú decías ayer, la naturaleza de alguna forma no se puede negociar, ¿no? No es algo que diga, bueno, dame un poco más de tiempo. No, son límites biofísicos y ya está, ¿no? Y entonces la economía sigue hablando de crecimiento ilimitado, ¿no? Un crecimiento que se basa básicamente en 3 premisas, que es competitividad, acumulación y básicamente ese optimismo tecnológico, ¿no? Que todavía se habla de que podemos llegar a donde vamos a llegar, básicamente haciendo lo mismo de siempre,
pero de una forma mucho más sustentable, ¿no? Y en eso va todo el mundo, porque no hay una gobernanza ambiental global, ¿no? Hay una visión individual de que cada país quiere crecer y quiere desarrollar su economía, pero en el fondo es como una gran tragedia de los comunes global, en que todos haciendo lo propio para cada país, en el fondo estamos destruyendo el planeta, ¿no? Entonces, eso pasa en las conferencias mundiales, eso pasa en todo lado, donde físicamente hay una especie como gran show, pero realmente no se hace nada para una visión colectiva planetaria del planeta. En este orden de ideas, entonces, otro concepto que se trabaja, ese concepto de lo justo, ¿no? Transición justa, ¿no? Transición energética justa. Y eso es importante porque cuando uno habla de lo justo, ahí entonces comienzan a hablar muchas cosas. ¿Qué es justicia en este contexto, no? ¿Es simplemente una cuestión distributiva o tiene también que ver con una cuestión histórica, ¿no? Así como decía Francia Márquez, no somos países que tenemos una foto y así estamos, no. Hemos sido empobrecidos, ¿no? Lo decía mucho, esa frase es importante, ¿no? Realmente son países que han sido empobrecidos y que históricamente, ¿cómo eso se resuelve, ¿no? ¿Cómo es el tema de justicia, ¿no? ¿Cómo se sana, ¿no? ¿Cómo se sanan territorios? Porque no pasa simplemente por un tema de dinero, pasa por muchas más cosas, ¿no? Y también el tema de justicia en el tema de quién está decidiendo cómo es la transición, ¿no? Cómo es la inclusión allí, cómo las comunidades, cómo los temas locales, los temas rurales, realmente están incidiendo en la posibilidad de una transición diferente, ¿no? Sí, en palabras de Arturo Escobar, pues si realmente tenemos la posibilidad de pensar otros posibles, ¿no? No el posible que básicamente se está automáticamente viendo bajo una visión pues muy colonial también, ¿no? O sea, la transición pensada desde cierto punto y básicamente con estas ideas de, bueno, el desconocimiento de los límites planetarios desde la economía, básicamente que lo sigue obviando, un tema de justicia, ¿no es cierto? Basado básicamente en reconocer desde dónde ha venido esto. Comenzamos a trabajar, digamos, aquí en Colombia, una investigación que se llamaba, bueno, que se llama Economías diversas, economías otras para la vida, ¿no? Que es muy inspirada en un país como Colombia. Realmente debe ser un país como Colombia, ¿no? Entonces, yo siempre en clases hablo de Colombia, país diverso y complejo, y siempre cito a Julio Carrizosa, en su libro Colombia Compleja, hablando de un país que es diverso, no solamente en ecosistemas, sino en esas relaciones que tienen los seres humanos con la naturaleza, afros, indígenas, campesinos, ¿sí? Aquí tenemos un montón de relaciones que van más allá de las relaciones con el resto de la economía, bajo esa lógica de bienestar basado en crecimiento, consumo y acumulación, que es un falso dilema, ¿no? O sea, esa lógica de bienestar, de insaciabilidad, ¿no? De consumir para tener mayor bienestar. Desde los pueblos del sur de Colombia muchas veces eso no se da, ¿no? No se tiene ese pensamiento, ¿no? Por eso el buen vivir nace en estos lados, por eso el vivir sabroso nace en estos lados, por eso el Ubuntu también nace en estos lados, que son lógicas que parten de otra visión de bienestar, ¿no? Una visión más de interdependencia, y como su nombre lo dice, el soy porque somos, soy, o para que yo sea, el otro tiene que ser, y el otro no solamente el otro humano, sino la otra naturaleza. Ese reconocimiento de interdependencia, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, hablábamos un poco de, bueno, ¿qué sería el tema de economías para la vida, ¿no? Y también muy, pues, por aquí al sur, pues, autores como Maturana, Varela, Capra, también en Europa, hablan de concepto de vida como una visión justamente sistémica, ¿no? Sí, la vida como sistema, como también hablabas tú, la trama de la vida. Entonces, en ese orden de ideas, si uno hablaría de una economía para la vida o economías para la vida, tiene que ver justamente con esas relaciones que hay entre seres humanos y naturaleza que son conscientes de esa interdependencia, ¿no? Esa visión sistémica. En ese sentido, pues uno cuestionaría mucho lo que se habla en la economía hegemónica. No tendría nada que ver con la vida, porque automáticamente lo disocian, ¿no? Entonces, por eso, pues surge esta imagen, que es mucho más compleja, hace parte de un libro que vamos a lanzar en la Feria del Libro en 15 días aquí en Colombia, que tenía que ver con justamente decolonizar otro concepto, el de bioeconomía, ¿no? Entonces, en este concepto de transición hacia una visión mucho más sustentable, surge la idea de bioeconomía, ¿no? O sea, vamos a tener unas economías ahora mucho más sustentables, ¿no? Entonces, la transición de unas economías menos dependientes en tema extractivo y la bioeconomía surge como gran paradigma, ¿no? Sin embargo, también surge basado en un concepto de la Unión Europea, la OCDE, ¿no? Y la bioeconomía que se concibe allí es bioeconomía basada nuevamente en mercados y tecnología,
¿no? Sin embargo, la economía ecológica había hablado ya de bioeconomía antes. Julius Krugman había hablado de la economía o la bioeconomía como una economía realmente para la vida, ¿no es cierto? Y una visión relacional y una visión de límites, y por eso, digamos, ahí comenzamos a tener una inspiración, ¿no? El concepto de bioeconomía realmente debe resignificarse a su origen, que es pues de la economía ecológica, y resignificarse en un contexto sur que tendría que ver con prácticas que, pues como aquí está en el texto, como pueden ver, tienen que ver con otros saberes, soberanía alimentaria, soberanía energética, otras cosas que se vienen dando acá, que también se habla de economía, pues no hacen parte de los estudios en, digamos, formación en economía, no hacen parte, pero efectivamente sí se habla de eso, ¿no? Entonces lo que hicimos un ejercicio es, bueno, el tema de economías diversas y economías otras surge, y economías por la vida, surge reconocer esa situación que pasa, ¿no? O sea, no es algo que desde acá se teorice y se analice, sino que pasa, ¿no? La vida se abre paso y ya hay personas y comunidades que se organizan alrededor de economías comunitarias, economía solidaria, economía social, economía popular, economía regenerativa, economía feminista, economías otras, indígenas, afrocampesinas. Hay un montón de visiones que tienen, no es que sean iguales, sino que tienen en común, es que efectivamente no quieren ser homogenizadas, ¿no? Es un poco la visión, tienen en común es eso, ¿no? Que están como tratando de resistir a esa visión, de la visión hegemónica, que tiene el gran problema que por ser hegemónica tiende a simplificar y a erosionar el resto. Ese es el gran problema realmente, incluso del capitalismo, ¿no? Su visión de homogenizar y simplificar, reemplazar todo. En contextos de biología y ecología, que es donde básicamente, a pesar de que soy economista, pues gran parte de mi trabajo lo hice con ecólogos y biólogos, es esa visión de la diversidad incluso en economía, ¿no? A mayor diversidad y mayor capacidad de adaptación. Aquí lo que está haciendo la economía hegemónica o el capitalismo es eliminar toda posibilidad de sobrevivencia, porque esa lógica capitalista de consumir y acumular no es sustentable, ¿sí? En cambio, sí hay muchas otras formas que existen, que son esa visión de sustentabilidad, porque su bienestar no se basa en acumulación, ni en crecimiento, ni competitividad, ¿no? Pero esas justamente son las que están quedando regadas, las que están básicamente eliminándose, las que están en este momento haciendo resistencia mucho, y que las que deberían ser las llamadas ante la política pública, una política económica mucho más compleja, así en parte, no como un eje de subsidio, simplemente como rezagos, sino como realmente pueden ser parte de una visión mucho más sustentable de la economía. O sea, ver en estas economías diversas y en estas econometrías posibilidades fundamentales para que este sistema por sí mismo sea resiliente, ¿no? O sea, como, y más allá de hablar de una cuestión anticapitalista, es decir, justamente ir quitándole ese protagonismo al capitalismo y comenzar a decir que en este momento están emergiendo muchas más posibilidades donde realmente el capitalismo es una, pero hay muchas más, ¿no? Entonces, es esa visión también, dejar la visión dual, ¿no es cierto? Caminar no el capitalismo, sino esas visiones, digamos, diversas que creo que comienzan a emerger y cada vez se van más en muchos lados, ¿no? Porque estoy hablando de unas, pero siguen emergiendo, ¿no? Por la misma lógica también de muchos seres humanos que efectivamente ya quieren otro tipo de relaciones sobre los territorios, ¿no? De hecho, se van, se independizan, autonomía, es decir, esto, digamos, sí está pasando, pero no existe a veces, muchas veces, esa visión política que le dé marco a todo esto, ¿no? Porque lo marco es básicamente las visiones más clásicas. No sé cuánto estoy de tiempo, ¿me faltan? Bueno, para terminar, no sé si ya sé, para terminar un poco, una frase que también siempre digo en clase es el tema de me inspirado en Colombia, ¿no? Creo que Colombia a veces de hecho, sí, un texto que se llamaba La Colombia distópica, ¿no? Que es una visión de un país que es complejo y diverso, pero que se simplifica en lo político y en lo económico, y no por ello es de los países con mayor número de conflictos en el mundo, ¿no? Los países más violentos. ¿Cómo no va a ser conflictivo y cómo va a ser violento un país cuando su diversidad y su complejidad se simplifican y se homogenizan constantemente, ¿no? En lo político y lo económico, ¿no? Entonces, eso es un poco la visión, digamos, como aquí para provocar nuevas ideas. Claramente esto lo que hablo son retos grandes, ¿sí? Cómo hablar de esto en un mundo que justamente homogeniza y simplifica, ¿sí? ¿Qué tan atrevidos a hablar de esto? Pero creo que en contextos de crisis ambiental, ya, crisis climática, en sistemas complejos se habla mucho, alguien habla acá
también de resiliencia y adaptación, ¿no? En sistemas complejos, la resiliencia tiene que ver con esa capacidad que en este caso tenemos los seres humanos de encontrar posibilidades y ser creativos en momentos justamente donde no hay ninguna salida. Entonces, justamente en esos momentos donde uno puede decir que lo que estoy hablando es utópico, es en ese momento donde justamente se puede hacer más posible, ¿no? Porque es donde allí nace el concepto de posibilidades, ¿no? Emergen, por así decirlo, ¿no? Solamente en esas situaciones podemos hablar de esto. Quizá antes no podríamos atrevernos a hablar de esto porque podría ser absurdo, pero ahora justamente esta visión de posibilidades surgen y pues a mí realmente me parece fantástico que cuando comenzamos a lanzar el libro comencé a recibir un montón de correos de muchos lugares diciendo que estaban pensando por cosas similares, ¿no? Pues hemos creado ya un trabajo con Ecuador, Perú, Bolivia, México, donde decían, estamos por lo mismo, ¿no? Ese tema de economías diversas, ese tema de economías otras, esa bioeconomía, de economías para la vida, parece que tiene todo el sentido. Y es desde el sur donde justamente todavía tenemos esa capacidad de pensar de posibilidades que no, muchas veces en otras partes ya se han erosionado, ¿no? Sí, por eso a veces la idea de crecimiento, bueno, yo parte del grupo donde yo vengo es el grupo Barcelona con Georgios y todos los de crecimiento. Muchas veces desde allá surge de crecimiento, pero cuando hablábamos con ellos, claro, aquí posiblemente no van a hablar de crecimiento porque aquí hay cosas mucho más complejas incluso, ¿no? Sí, sin iniciar hablar de crecimiento lo hablan, ¿no? El buen vivir o el Ubuntu son palabras de hecho mucho más transgresoras que de crecimiento porque hablan simplemente de tener otro objetivo, otra ambición y otra función, digamos, en la vida. Entonces termino con eso para la educación. Bueno, listo. Son las 4:32. Ah, verdad. Por la grabación. Bueno, muchas gracias a todos, a los que han estado hasta esta hora, a Fael, a Cata, a Alex, a Yayo, por estar acá también y compartirnos pues esas perspectivas que nos permiten amplificar ahí sí lo complejo, digo complejo por lo diverso que resulta este debate y lo necesario es que sea complejo y complejizar. Teníamos el diálogo hasta las 4:30, pero también la intención es tener un poco la posibilidad de aprovechar aquí la presencia de nuestros 4 maravillosos ponentes para tal vez algunas preguntas y motivar la conversación en ese sentido, en términos de esas cosas que dejaron ellos allí provocadas. Entonces, bueno, les abro también la palabra a ustedes para las preguntas, comentarios, adiciones. También incluso los ponentes, si tienen preguntas los unos para los otros. Creo que es importante, entonces. Yo quisiera saber si la economía solidaria, si hay alguna versión 2.0 de la economía solidaria recargada con todo esto de la economía ecológica. Listo. Yo creo que vamos a hacer una ronda de preguntas y ahí sí respondemos. Entonces, Moisés está que se habla atrás. No, pregunta. Básicamente, bueno, primero agradecer por supuesto la transferencia del conocimiento y las experiencias, pero preguntar un poco, hablar para que puedan traducir. O le traduces de una vez a Fael. No, ese en concreto. Venga. Listo. Moisés, otra vez. Porque lo sencillo, lo complejo. Nos globalizaron. Sí. No, o sea, básicamente es preguntar desde esta mirada muy holística que tienen los compañeros, tanto Yayo como ¿cómo están visualizando un poco la potencialidad que tiene América Latina en términos de esas posibilidades de transición energética? Y claramente, pues no referido solamente a una solución energético-tecnológica, sino más abierto a las dimensiones de las que aquí se ha conversado en términos culturales, en términos sociales, en términos políticos y económicos. Ese como una primera pregunta, ¿no? Las posibilidades reales que tenemos en esta América Latina que también está tan fracturada y tan políticamente colonizada de diferentes maneras. Entonces, cuando usted hablan de descolonizar, dice, pero por allá por Brasil está una colonización portuguesa, por allá por el otro lado una colonización francesa, y por el otro lado una colonización española. Entonces, ¿cómo descolonizamos y cómo volvemos a juntar esos pedazos en términos de una posibilidad de
de volver a ser una América con voz propia y con identidad propia. Y por el otro lado es esto, sobre este elemento de lo que aquí la compañera planteaba, Yayo, de ese techo entre esos límites planetarios y ese piso de las necesidades básicas y fundamentales de los seres humanos. Es decir, cómo también podemos pensarnos una propuesta que sea capaz por un lado, de disputar y de interpelar al norte, pero por el otro lado también de ser capaz de concretar una posibilidad de ubicar una realidad en términos de ese piso y ese techo, ¿no? Porque cuando aquí en Colombia se habló de decrecimiento, eso puso a todo el mundo con los pelos de punta, que decía, no, pues si aquí hay poco gente que no tiene ni acceso a la energía, ¿y cómo va a decrecer? De pronto se puso fuera de contexto, ¿no? Entonces, aquí ya se ha hecho una ubicación de ese decrecimiento en términos de clases sociales y también de países. Entonces, dijéramos, ¿cómo ubicar ese punto medio frente a esa propuesta tan hermosa que nos deja Yayo sobre la mesa, que creo que es la que nos va a sacar cana a más de uno? ¿Eso era una pregunta? Bueno, tengo una palabra. ¿Tú ibas a hacer una pregunta, Cata? No. Yo puedo hacer una pregunta como moderadora. También como aprovechando la experiencia de Fael y Yayo, de alguna forma un interés nuestro también es en términos del momento político que vivimos para la formulación de políticas públicas, ¿no? Y cómo de alguna forma también traducir esto en medidas concretas, en pensarnos esa economía que pone en el centro la vida, también para Alex, esa economía que pone en el centro también los límites planetarios y las relaciones más complejas, y que eso nos implica unas discusiones muy amplias, y que pues mi pregunta es como también si en estos minutos sacamos como unos, no tal vez unos tips, no, sino unos elementos importantes desde otras experiencias internacionales, como hay que tener esto en cuenta de otras experiencias, ¿no? O de las mismas perspectivas económicas también más particulares. Entonces, esa es una pregunta. Si quieren, les invito a que se vuelvan a sentar acá los cuatro y hacemos más tranquila respuesta. ¿Sí? Más al medio. Entonces, les propongo, si a la luz de las preguntas, Sí. si a la luz de las preguntas en particular sobre sus intervenciones, perdón para la traducción, si a la luz de la pregunta frente a sus intervenciones quisieran añadir algo más, pues también lo podemos ir haciendo en orden libre. If you want to ask for any question, especially any question, you can. Okay. Should I start first? No, it's okay. We'll start from there. Yeah. ¿Quieres empezar? Sí, listo, perfecto. Bueno, un poco sobre el tema de los techos ecológicos y los techos sociales, que me imagino que, bueno, es un poco lo que planteara Kay Weber, que es una autora que habla sobre si esta visión, digamos, que vivimos entre los límites, y a veces justamente, como tú decías, el reto es cómo de alguna forma balanceamos lo social con lo ecológico, ¿no? Que siempre es una dicotomía que siempre aparece siempre, ¿no? De hecho, lo ambiental siempre ha aparecido como un bien de lujo en la economía, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar lo ambiental si no tenemos un desarrollo social, educación, salud, etcétera? Entonces es como, ¿cómo es posible, no? O sea, por eso el tema de crecimiento que tú planteas, ¿no? Porque la única forma de solucionar problemas de educación, salud, todo eso es con crecimiento. El crecimiento soluciona todo, ¿no? O sea, es como la palabra mágica que siempre se pone. Entonces, no vayas en contra del crecimiento, porque tenemos que salir de pobres, y cuando salgamos de pobres, podemos pensar en temas ambientales, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Y que se repite y que efectivamente es como el caballo de seguir, ¿no? Por esa senda. Sin embargo, esto está muy ya reevaluado, obviamente no dentro de la visión hegemónica política que se mantiene, o sea, en la COP, lo podemos ver que acaba de pasar, ¿no? Que obviamente no se discute eso, ¿no? Esas cosas estructurales no se discuten. Pero digamos que
tiene que ver nuevamente por el optimismo del tecnológico, el tiempo de los mercados, ¿no? O sea, los mercados no se cuestionan, ¿no? Yo creo que ahí sí se debe pensar, ¿no? El nuevo rol del Estado, ¿no? O sea, yo creo que en una sociedad hay actores, sector productivo, sector financiero, sociedad civil, que en el contexto, digamos, no liberal, están jugando de una forma, ¿no? Hay que cambiar la forma en que juegan esos actores. ¿Sí? El Estado no puede tener el mismo rol simplemente de espectador. El sector financiero claramente debe tener un rol diferente. No simplemente maximizar ganancias, ¿no es cierto? Que yo también incluso lo plantea que Weber también un poco, ¿sí? O sea, el sector productivo debe tener otro rol. O sea, yo creo que sí es un llamado, ¿sí? A que los actores comiencen a cambiar de roles y otras brújulas más allá del crecimiento. O sea, ahora la pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Claramente no es un tema de racionalidad, ¿sí? Como yo lo pretende dar, es un tema de poder, un tema de política, no es un tema técnico, ¿no? Aquí en Colombia hubo una discusión hace poco sobre lo técnico y lo político. Estas cosas son políticas, ¿no? O sea, la incapacidad de hacerlo no creo que sea técnica, ¿no? Yo me dice, no, es el tecnicismo económico porque básicamente podemos dañar la economía. Yo creo que realmente es un tema de voluntad política y gobernanza global, que no existe, ¿no? Realmente es un juego de que cada país, en el fondo, quiere salir bien librado de este juego que pone en duda el poder, ¿no? ¿Sí? Entonces, gran parte de los países que en este momento se mantienen en la estructura, digamos, geopolítica, juegan un poco lo que decía Spader, ¿no? Juegan básicamente a seguir siendo los ganadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que por ahí está la cosa, ¿no? O sea, ese tema de los techos sí es posible, pero realmente, hay nuevamente, bajo otra infraestructura y bajo otro, la palabra diseño me gusta también. Diseñar, ¿no? La economía realmente es un diseño, ¿no? Es un mal diseño. ¿Sí? Es diseñar la economía de otra forma, o sea, toca pensar otros diseños, ¿no? Es un poco para nosotros. Ya está. ¿Sigo yo? Sí, así como Alex nos toca concretizar. Sí. Si no, yo iba a comentar que a la pregunta de por qué líneas, yo creo que las líneas las ha planteado muy bien Alex, ¿no? Es decir, con esa idea de las economías diversas que obligan, como él decía también, a repensar, a disputar el poder, porque no es tanto repensarlo, sino que la complejidad está en cómo lo disputamos, ¿no? Y por otro lado, a pensar la propia institucionalidad pública desde otro lugar. O sea, yo creo que hace falta pensar otra institucionalidad estatal, incluso otra institucionalidad de la gobernanza local, ¿no? Y esa nueva institucionalidad yo creo que pasa también por interactuar con sectores de población que se autoorganizan en economías diversas y que deben de tener también, o sea, yo creo que romper esa dicotomía que hay también entre lo estatal y la autoorganización, como si fueran cosas incompatibles entre sí, es muy importante y es necesario repensar una nueva institucionalidad, ¿no? Y luego decir que yo hay una cosa que ha comentado Alex que yo comparto completamente, ¿no? Muchos de mis compañeros con los que yo más trabajo allí, el nombro alguno, al Giorgio Callis, a alguna de la gente que está en el ICTA, hace un planteamiento del decrecimiento, como decía Alex, que a mí tampoco me convence. Es decir, yo prefiero dejar la palabra de crecimiento para las magnitudes físicas del modelo, es decir, para hablar del contexto, de la reducción o de la contracción material y buscar otras palabras u otras propuestas para lo que es la propuesta política de cómo afrontamos esa contracción material. El mercado la tiene claro, es puro fascismo, de verdad. O sea, es que los sectores de población que están protegidos por el poder económico, el poder político y el poder militar permitan, hagan y puedan acceder a todo lo que desean por la vía del mercado, dejando a mucha gente desprovista de todo, ¿no? Y luego hay otras propuestas, es decir, está Francia, yo me acuerdo que cuando le escuché a Francia Márquez decir lo del vivir sabroso, yo decía, coño, qué rabia te da que no exista una palabra en el español de España que sea así. A mí lo más así que se me ocurría era lo del un vivir disfrutón, ¿no? Un vivir en donde se pueda cubrir las necesidades, pero además la vida se pueda vivir con alegría, la buena vida, el Ubuntu, ¿no? Nosotras también estamos intentando trabajar en torno al tema de repensar qué es allí, porque tiene lógicas distintas, una vida que merezca, decimos que merezca la pena y la alegría de ser vivida, ¿no? Es decir, que yo creo que por ahí es un poco por donde van los temas y el tema es fundamentalmente de poder. Es un tema de poder y un tema también
de disputa de hegemonía cultural. A mí, por ejemplo, cuando Petro habló de decrecimiento, me pareció que hacía también, parece una chorrada, pero llega un presidente, lo plantea en el plano internacional y al menos en el Estado español se está abriendo un debate que no había existido nunca. Es verdad que ahora el debate hay que darlo, porque el propio foro de Davos ha utilizado la palabra decrecimiento y se ha referido a un decrecimiento individual por la vía del mercado. Vamos, que los pobres ajusten el cinturón mientras que los ricos que pueden pagar hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están todas esas tensiones. ¿Cómo están la cadena? Los que necesitan la traducción, para retomar, pues, conecten a su... ¿Sí me escuchan, por favor? Los que van a escuchar la traducción. Okay, thank you. This is very, Muchísimas gracias. very rich conversation. Esta ha So I sido wanna una pick up on a conversación couple of bastante comments that enriquecedora, my colleagues así que made voy and a same time tomar un answer poco some de of lo que the mis questions or colegas comments. han dicho y First of all, complementar when un we poco talk más. about Bueno, just primero que todo, cuando nosotros transition, hablamos de la underline transición justa justice. y And la justice, as my justicia que colleagues se subraya, have y said mis just now, colegas, justice is como about han power. mencionado la So we justicia, can't sí, talk esto se about just trata de transition poder. without No podemos rethinking the hablar balance of solamente de power, la which transición makes the justa sin geopolitical repensar conversation el extremely important. equilibrio y también Number tener two, esta as conversación you can geopolítica see, I'm de not manera talking extrema. about this Segundo, no geopolitical estamos hablando bargain, this solamente de rebalancing esta the global economy, negociación de really geopolítica challenging the y de colonial equilibrar powers. todo, I'm not sino going to the president's ears and no voy a whispering ir secretly a to los Lula and presidentes y Petro decirles de and other manera secreta y presidents. decir I'm muy saying bien, this Lula, publicly Petro y otros because presidentes. we No, esto hay que need decirlo de the manera push pública y from lo the digo así, grassroots. We porque need civil necesitamos el society to empuje understand that desde there's a las clear, bases unique donde opportunity of todas las sociedades decolonizing. sepan que We should tienen la not oportunidad shy de away from descolonizar. calling it Esto what no it tenemos is. que hacerlo de This is manera about tímida. decolonizing the Esto se world. trata de This is descolonizar about the el mundo. unfinished business Esto es that our de limpiar ancestors todos managed estos to end negocios the first no phase of terminados que nuestros colonialism. ancestros And our hicieron. Y responsibility en la is to primera fase finish del the process colonialismo of y que decolonization. nuestra And we responsabilidad should es not empezar do ese it in proceso de secret, we should do it in descolonización public y in no the hacerlo en streets secreto, and sino push hacerlo our leaders público towards en this las process of calles y empujar a decolonization. nuestros líderes Otherwise, para que they're empiecen este immediately proceso de hijacked by descolonización. the De French lo contrario, diplomacy, the esto American puede diplomacy, ser to tranquilize them, atrapado to por tranquilize the rest of us. la And diplomacia that de is no otros longer países acceptable if we're poderosos talking about y a que nos van a just dar solamente transition. tranquilizantes y nunca más On the vamos a issue poder of hablar degrowth, de I know it's transición justa. a Y con terrible respecto al term decrecimiento, yo sé que es to un use, término but the terrible academic para usarlo, literature behind pero la degrowth is literatura very clear. That we're talking about académica degrowth sobre in the este global término es north, bastante reducing waste, claro. reducing consumerism, Esto del ending the decrecimiento en el obsession norte with global, se growth habla for de la its own reducción sake, as they de say. It's the ideology of a desperdicios cancer cell. y de todo Just eso. grow and Esto grow es and la grow. And of ideología de course, una célula it's on cancerígena our que sigue y sigue expense because creciendo, it's the pero a extraction from nuestra the south costa, that porque feeds ellos that están obsession extrayendo del with sur growth. que So we're talking alimentan about esta reducing obsesión de waste, crecimiento. reducing energy Ellos hablan de consumption, material reducir el consumption consumo in the north, energético, but it material, doesn't mean we're talking about degrowth de in the south. residuos We're en talking el about a norte, pero no estamos different hablando kind de of growth crecimiento en on el sur. focusing Nosotros on estamos quality of hablando life, de on un the crecimiento Ubuntu completamente philosophy distinto que and se so enfoca on. en la So vida, en that otra is very filosofía. important for us. So when Y es we muy importante para design this nosotros esto. Cuando grand nosotros bargain that I diseñamos talked este about, gran this negocio o just negocio que transition, estamos we have hablando to design it de esta on our transición own justa, tenemos terms. que And diseñarlo if bajo nuestros the propios material términos. needs for Y this las transition necesidades requires a materiales massive para esta amount of transición requiere strategic una minerals, which means extraction of masiva, strategic minerals from masivos our minerales countries. que se But this extraen de time, nuestros it has países, to be pero done in our ahora terms. esto tiene que And hacerse that bajo means that nuestros the propios volume of términos y eso critical significa que el minerals on this volumen de los planet is minerales not críticos going de to be este planeta sufficient no van a to ser create a just suficientes para transition for crear us la transición and justa to para allow nosotros for y que nos extraction for the permita global también la north to extracción para el continue norte their global, growth and donde ellos obsession with continúan con su consumerism. crecimiento y So obsesión once we para los reposition consumidores. ourselves Una with vez que an nosotros industrial policy reposicionemos on a our terms, nuestros conceptos with bajo our nuestros philosophy of propios life, términos y with this nuestra just filosofía transition propia de framework, vida we dentro del force marco de la global transición north justa, to nosotros give up forzamos their al norte obsession with global growth para que and ellos consumerism, because se there den por will be vencidos not sobre su enough propio crecimiento o critical minerals for decrecimiento. everybody in Es the un global north to concepto. have their own Tesla battery and their Todos own toys no. to continue this consumerism. Nosotros no So podemos this has to be seguir con part este of consumo y this esto tiene approach. que And that's ser why parte I de este always enfoque. Por insist eso que that siempre estoy before we start insistiendo this que antes de que process nosotros of a empecemos grand este bargain of the proceso, de este transformation, gran
negociación de gran transformación, estar en el sur global quiere decir que hay que definir los términos de esta transición. Nosotros tenemos que definir el hecho de que algunos territorios no van a ser minables, no todo está hecho para la extracción. Si es que nosotros tenemos un tesoro ecológico que nosotros designamos como no tocable, eso significa que se queda bajo tierra
y decimos que el resto del planeta, nosotros, el resto del planeta, decimos que nosotros podemos decir que no podemos vivir sin esos minerales y recursos. Eso significa un decrecimiento y significa también una nueva filosofía en el sur global y tiene que ser parte del proceso. Cuando hablamos de industrialización en el sur global y la fabricación y toda esta tecnología sobre de cuándo va a pasar esto, sobre las espaldas de quién va a pasar esto, sobre los indígenas, los obreros, etcétera. Nosotros tenemos que encontrar una nueva era industrial en el sur global y eso significa que esta distribución de ganancias significa posiblemente ir hacia las comunidades de los trabajadores, la energía que va a producir, quién va a ser dueño de esto y de dónde se va a extraer. Esto va a ser propio de la comunidad. Y en un mundo democrático, o se está replicando simplemente el mismo sistema energético de extracción y de exclusión socioeconómica. Nosotros necesitamos movimientos fuertes desde el inicio de este proceso para poder definir los términos de esta transición y mejor será el resultado. De lo contrario, vamos a seguir reproduciendo el mismo sistema abusivo, reproductor y extractivista en lugar de ser algo verde. Sí, tengo un plan bastante complejo. Creo que estoy de acuerdo con lo que respondieron los anteriores expositores. Creo que, bueno, yendo a cada pregunta, lo resumiría como muy corto. Para la primera sobre la economía solidaria, yo creo profundamente que tanto la soberanía como la solidaridad tiene que ser palabras y enfoques claves para generar bloques de naciones, como hablamos de un bloque sur, y pues es indispensable, para mí es indispensable tener la economía solidaria en el centro, entre el bloque sur global para poder lograr cambios y decolonización de este sistema. Respecto a la pregunta de Moisés sobre todo, pero en general, para mí la reindustrialización es muy importante. Y no, cuando hablo de reindustrialización no es refiriéndome a las industrias que siempre hemos visto en Colombia. Son industrias que generen trabajo digno, son industrias que respeten todas las formas de vida, pero sobre todo son industrias que redistribuyan riqueza, porque necesitamos equidad y eso no lo vamos a lograr si no logramos generar nuestros propios fondos en nuestras propias reglas para distribuir. Entonces necesitamos industria y necesitamos tanto alianzas desde sociedad civil como desde también todo lo que representan los sindicalistas y los trabajadores y también desde lo público. Y aquí ya a la última pregunta que hacía Luisa y un poco construyendo también sobre lo que dijo Yayo, cuando yo hablo de democratizar el poder, en gran medida me refiero a reclamar lo público, porque vemos experiencias muy buenas y muy lindas desde lo comunitario y desde la autodeterminación, pero está esa brecha gigante entre estos ejemplos de cómo vivir diferente de otras formas de economía y de otras formas de tener una vida sabrosa y una brecha gigante con lo público. Y si queremos que estas formas de vida y estas formas de economía lleguen a todas y a todos, necesitamos reclamar lo público y que lo público impulse gran parte de esta transición porque es costosa, es de envergaduras muy grandes y necesita generar bloques desde lo comunitario hasta naciones enteras. Entonces creo que ahí también hay un gran trabajo que no solo va de la mano de elegir gobernantes que representen ideas, pero también hacer ese trabajo de cómo muevo lo público en función de la vida y de lo que estamos proponiendo, pues, entre todos. Entonces, eso para tratar de cerrar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar de acuerdo. Ahora tengo como dos anuncios parroquiales para los que se han quedado. También para ustedes. Y nosotros les trajimos un detalle que es parte del grupo de energía y equidad del que hace parte CENSA. Es el último número llamado Energías en Movimiento, debate sobre transiciones energéticas, bueno, transiciones en América Latina. Y les anuncio que ahorita a las 5, es decir, ya en unos pequeños minutos, va a haber un evento acá de lanzamiento de un libro que es parte de la historia de una compañera de la Unión Sindical Obrera, que es Divet Quintana. Pues
están muy invitados a quedarse, pero más allá del lanzamiento del libro también teníamos como un compartir de un jugo, un pastel con ustedes. Entonces la invitación es a que sigamos conversando igual, pero que nos acomodemos hacia el jardín, que es saliendo acá hacia la cocina, hacia la parte de atrás de la casa, y podemos ir allí compartiendo el jugo, un pastel, y ahí sí cerramos el espacio y compartimos las revistas. Como para ir cerrando acá y que se vaya instalando el orden. Apenas sacar así. Es suficiente el Zoom. I would like to share.